Arriba país, así empezamos hoy con una noticia urgente. Hay novedades en el gobierno nacional, la situación social está caliente y hay respuestas por parte de la Casa Rosada. Tiene que ver con la inflación de alimentos que obligó al gobierno a adoptar medidas para reforzar esos programas, como por ejemplo el de la tarjeta alimentar. Rosario Ayerdi, buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Edis. Y así es, el gobierno anuncia una suba del 50% de la tarjeta alimentar. Este plan que lanzó Alberto Fernández incluso antes de la pandemia, ni bien asumió, es el primer plan que lanzó Alberto Fernández. Un aumento del 50% para 4.100.000 personas. Esto afecta a 4.100.000 personas. ¿Cuál va a ser el aumento? Bueno, quienes recibían hasta hoy 6.000 pesos van a empezar a recibir 9.000 pesos. Esto es para quienes tienen un hijo menor de 14 años o un hijo también discapacitado. 13.500 pesos en el caso de familias que tienen dos hijos en la misma franja etaria o también hijos discapacitados. 9.000 pesos para quienes perciban la asignación por embarazo, o sea, quienes estén con más de 3 meses de gestación. Y 18.000 pesos en caso de familias con 3 hijos de menores de 14 años. Este es el anuncio que hace hoy el gobierno en la puerta de una reunión también mañana con movimientos sociales combativos. Bueno, esto se da en el preliminar y le damos la bienvenida al resto del equipo, Edi, también a Martín Angulo, a Dari Misraji. Se da en el preliminar de cifras y estadísticas que se van a dar a conocer, estadísticas de una inflación muy grosera en lo que es el sector de alimentos. Hay algunos informes privados, Edi, que ya relevan, sobre todo para aquella zona tan complicada y vulnerable como es el conurbano bonaerense, una inflación del 20% del primer trimestre, y estoy hablando únicamente de los alimentos. Así, acumulando en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, una inflación en este sector del 158%. No, tremendo, el primer tremendo. trimestre ha sido un trimestre con una inflación de alimentos que la gestión no preveía. Nadie pensó llegar a estos valores de remarcaciones. Te lo veníamos planteando para que sepas ya desde hace un par de semanas, cuando salió el número de inflación de febrero, y Marcela anticipaba, ojo con la de marzo que viene calentándose mucho. Ya estamos en abril esperando el número de marzo, y lo que te contábamos acá era que en el gobierno les quitaba el sueño lo que está pasando con los alimentos en los sectores más poblados del país y los sectores más vulnerables dentro de las zonas más superpobladas, es decir, el Gran Buenos Aires y todos los conurbanos de las principales ciudades de la Argentina, con la carestía básicamente en alimentos, que es lo elemental, es lo básico, es lo que hace falta tener garantizado para poder decir que cumpliste el día más o menos como esperabas. Estamos en un momento donde venimos de protestas sociales en ascenso y venimos también de la amenaza de nuevas protestas sociales. Ayer estaba Raúl Castells en este programa planteando una movilización. El Polo Obrero dijo que en abril iba a volver a salir y ya no iban a ser 30.000 o 40.000, sino 50.000 personas. Así que bueno, ahí en la imagen que tenemos detrás de nosotros, el presidente Alberto Fernández y el ministro Juanchi Zabaleta, que acaban de anunciar esto que puntualmente nos informaba Rosario ayer. Es importante remarcar, ayer lo tuvimos a Raúl Castells y hablábamos un poco de, independientemente de las banderas políticas afuera, ¿no? ¿Qué es objetivamente lo que reciben hoy los comedores, los merenderos? ¿Qué tipo de alimentación? Concretamente, la falta de verduras, de productos frescos y de productos de carnes de distintos tipos, la proteína animal, también tiene que ver con los precios. Hay un informe de los privados que están dando vueltas y ya cerraron el mes de marzo, que justamente en la provincia de Buenos Aires avisoran un incremento en el primer trimestre de lo que es la canasta de verdulería del 34%. Cuando vos haces la canasta de lo que en promedio una familia compra en una verdulería. En 3 meses, 34% la variación de esos productos. La foto de los precios y de después diciembre además el debate de lo estacional marzo. Y lo no estacional, sí, pero en el bolsillo y en la vida cotidiana, claro. Lo estacional y además que es un debate que ya no tiene ningún tipo de asidero, Edi, cuando la estacionalidad también golpea a otros países y nadie remarca 33% en 3 meses. Otro tanto sucede con carnicería, en 3 meses los productos de carnes, que incluso estuvieron en negociaciones constantes con Felete, y la Secretaría de Comercio hizo un programa de carnes
baratas o cortes baratos para llegar a distintos puntos, atacar puntos centrales de venta, aún así también tuvieron subas de 15% promedio. Esto es lo que te marca por qué en los lugares más vulnerables la ayuda llega solamente en paquetes de polenta. Y la realidad es que esta situación, que como vemos en pantalla, amenaza con repetirse, los cortes y el caldo social de una sociedad muy vulnerable que está demandando que la plata no le alcanza, propició el adelantamiento también de las paritarias. Te lo contábamos ayer en exclusiva con Roa Yerdi. Esa reunión, ese pacto con la CGT para adelantar las paritarias y para calmar un poco las bases, porque los trabajadores también se dan cuenta que el sueldo no les está alcanzando ya para lo básico e indispensable. Y les están exigiendo a sus conducciones que se pongan las pilas y por lo menos mínimamente acompañen los números de inflación, porque bueno, el bolsillo y que se aprieta, adelante, ¿no? Y Después, es la meta más urgente y cotidiana de cualquiera. El debate si servía o no adelantar la paritaria, o si en rigor hubiese sido mejor una suma fija que inyecte liquidez a los que menos ganan, por lo menos en lo que es el estrato de las empresas, los que menos tienen los salarios más bajos. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Si se hizo bien o mal en adelantar las paritarias. Lo concreto es que hablando de conducción y de hacerse cargo, el Papa Francisco una vez más llega en una situación de vulnerabilidad de la Argentina con un mensaje político y vuelve a ser centro de escena, Eddie. Un mensaje político, le escribió una carta al presidente de la Nación, que entre paréntesis se supo por Fabiola Yáñez, la primera dama, que eligieron ponerle Francisco al hijo por venir del presidente de la Nación en homenaje al propio pontífice. El Papa le escribió a Alberto Fernández una carta donde le plantea sus deseos y sus votos para que pueda hacer las políticas sociales que está reclamando el país en un contexto internacional tan complicado, tan difícil, y dándole de alguna manera la derecha al presidente de la Nación en su tarea, que es también puntualmente hoy y sobre todo en el primer renglón de la agenda social, ¿verdad? Porque así está la Argentina, y también está la Argentina con esto de las paritarias, con la dirigencia sindical que vuelve a subir, a ponerse en el primer plano político. Éramos pocos y aparecieron otra vez los Moyano en primera línea, pero vamos a desmenuzar un poco la carta del Papa con Rosario Ayerdi y con Darío Misraji, que tienen toda la información. ¿No? Tenemos la carta, es una carta que en realidad el Papa le responde a una carta enviada por Alberto Fernández. Esta es la carta que le responde el Papa. Tiene fecha del 25 de marzo, pero como se envía por Cancillerías, como se envía de manera oficial, llegó hoy a manos del presidente Alberto Fernández. Lo que dice en realidad, lo que hay que apuntar es al tercer párrafo. ¿Por qué? Porque habla de las dificultades que tantos argentinos e hijas de la nación argentina tienen que enfrentar. Acá habla de la situación social, claramente, ¿no? Implora el auxilio de Nuestra Señora de Luján para que, intercediendo ante el Señor Jesús, Príncipe de la Paz, les obtenga a usted y a sus colaboradores la asistencia del Espíritu de la Verdad para trabajar por el bien común y procurar soluciones adecuadas a los problemas que afligen a los más débiles y descartados. Habla de la situación social, tratando de llevar una solución adecuada, le dice el Papa Francisco a Alberto Fernández en este momento de crisis de la Argentina. Un Francisco en la línea, digamos, habitual de sus declaraciones, siempre haciendo énfasis en eso. Y un Francisco que está en este momento muy en el ojo de la tormenta en el panorama internacional, porque hay muchos que le están pidiendo un rol más activo en el conflicto, en la guerra Ucrania-Rusia, donde él viene tratando... Tuvo un rol más activo. Bueno, a ver, él, sobre todo lo que más se le cuestiona es que no hay un cuestionamiento, para la redundancia, abierto hacia Rusia. Pero esto tiene que ver con que él un poco pretende ubicarse como un mediador. Entonces, si él demoniza o castiga demasiado fuertemente a Vladimir Putin, va a quedar de alguna manera inhabilitado. Igual, de hecho, hoy besó hasta una bandera de Ucrania en un evento del que participó. Y hasta se especuló con la posibilidad de que fuera a viajar a Kiev. Él mismo dijo en un viaje a Malta que hizo el fin de semana pasado que es una posibilidad que estaba abierta. Un poco lo que se plantea es, bueno, quizás podría tener el gesto de ir a Kiev, quizás podría, digamos, hacer alguna posición un poco más fuerte. Lo concreto es que está cuestionado, y acá en Argentina, que todavía lo estamos esperando, él envía sus misiles políticos, porque son mensajes políticos, a través de cartas. Nuestra encuesta tiene que ver con eso, Eddie. Hoy nos preguntábamos con Eddie y con el equipo
cuánto pesa hoy la figura del Papa, ¿no? Y sobre todo teniendo presente, bueno, más allá de la religión, ¿no? Son personalidades que tienen mucha injerencia a nivel social y político en el mundo. Y la encuesta del día, que ya la tenés en redes sociales, en A24, es: ¿crees que el Papa Francisco va a ayudar al presidente Fernández a derrotar al diablo de la inflación? En un ratito la ponemos, esa va a ser la encuesta, pero anda pensando la respuesta. Lo que estaba puesto antes era el tuit de respuesta de Alberto Fernández a la carta del Papa, pero ya que tenemos la encuesta, déjala ahí, ahora volvemos al tuit de Alberto. ¿Crees que el Papa Francisco va a ayudar al presidente Fernández a derrotar al diablo de la inflación? ¿Se acuerdan que el otro día, hace 2 semanas, Alberto Fernández, en sus tan particulares maneras de comunicar su guerra contra la inflación, había planteado que hay varios diablos armando los precios y demonios armando los precios en la Argentina? Así que qué más que pedirle al Papa, que se dice que ha tenido experiencias de exorcista el Papa Francisco. No, eso es verdad. Eso no lo sabía. Sí, él tiene toda una posición. Esto es oficial, no es película. No es película. Hasta ha habido, digamos, alguna circulación de algún video. Bueno, ahí, digamos, es algo en lo que realmente predica un sector de la iglesia. Digo, no es una cuestión así, no es verso, digamos, esto respecto de que hay un sector. No es Hollywood, es Vaticano puro. Exacto, no es Hollywood. Y tiene un discurso aparte muy respecto de, bueno, ¿no? La idea de que el demonio, de alguna manera, un poco metafóricamente, digo, pueda apoderarse en cierta medida de ciertas personas. Dari, ¿tu opinión, digo, esa forma de exorcizar servirá para bajar la inflación? Bueno, ya te estoy adelantando a tu respuesta a nuestra encuesta. No sé si se puede exorcizar, se habría que exorcizar al país en este caso, ¿no? O quizás a los empresarios diabólicos. Primero habría que demostrar que Belcebú, el demonio, el diablo, como se lo llame, está detrás realmente de la inflación y no gente un poco más de carne y hueso y más cotidiana, que trabaja todos los días y que por sus intereses va incrementando los precios en una cadena bastante complicada de desarmar. Ahora, hay que decir también que el Papa, en esta presión internacional que está soportando por el tema de la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, salió a condenar de alguna manera a Rusia por los acontecimientos en esta localidad que se llama Bucha en Ucrania, donde hubo, bueno, como se dice, vos lo sabes más, yo lo digo siempre como lo leo. Está perfecto. Y no en ucraniano, donde hubo verdaderas masacres al pueblo, a la cultura y a los edificios históricos. Se diría que se vio lo más brutal de toda la guerra, porque es directamente la aparición de fosas comunes, la aparición de cuerpos de civiles tirados en la calle, maniatados, que habían sido claramente fusilados. Rusia había tratado de decir, bueno, lo hicieron los ucranianos, pero están las imágenes satelitales que muestran los cuerpos tirados desde hace 3 semanas, cuando una zona que estaba bajo control de las tropas rusas. Esto, te diría que la aparición, digamos, el descubrimiento de la situación en Bucha a partir de la llegada de las tropas ucranianas es algo que volvió a volcar de vuelta a la comunidad internacional, a aumentar la presión sobre Rusia. Incluso nuestro gobierno, el gobierno incluso argentino. Nuestro gobierno, con una novedad muy importante que se va a producir mañana en Nueva York en la Asamblea General de la ONU. Correcto. Voy tirando del piolín y vuelvo de nuevo al escenario argentino, ¿no? Estamos hablando del Papa, estamos hablando de la relevancia de la Iglesia, cuán cuestionado puede estar en función de su rol en una situación mundial sin precedentes. Pensamos que ya en este siglo no íbamos a ver una guerra como la que vimos y estamos observando con los daños que está llevándose adelante entre Rusia y Ucrania, pero lo concreto es que también hay un plafón en Argentina. Esta carta y estas respuestas, que ahora vienen muy modernas en redes sociales, también tuvo una contraparte. Esta carta tuvo una contraparte por parte de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, también puso allí el condimento político y le responde. No sé si lo tenemos para compartirlo a mano. Ahora sí, el tuit que mostrábamos recién. El tuit para compartirlo con la audiencia. Ahí el presidente Alberto Fernández dice: estimo profundamente la carta que me envió Pontifex Es, que es el Papa. Valoro sus palabras como un faro para enfrentar los desafíos de este tiempo y agradezco de corazón sus buenos deseos. Sigue un poco más abajo. El mundo tiene la fortuna de contar con un líder moral que promueve la paz, la equidad y la unidad, dice el presidente Alberto Fernández, que en este tono donde se mezclan las agendas, la nacional del punto de vista social y la internacional del punto de vista de la guerra, mañana anticipaba Darío Misraji que la Argentina va a acompañar el voto de censura y de condena de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. En concreto, Argentina tiene un rol clave en uno de los organismos clave de la ONU, que es el Consejo de Derechos Humanos, que se dedica básicamente a discutir, bueno, cómo está la situación de los derechos humanos en el mundo, qué acciones puede tomar desde la ONU en el escenario internacional. El Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 países que se van rotando. Hoy
Argentina tiene no solo es integrante del Consejo, sino que tiene además la presidencia del Consejo de Derechos Humanos. A raíz de los crímenes cometidos en Bucha, hay una propuesta de Estados Unidos para expulsar a Rusia, que hoy es miembro del Consejo, de esta institución. Es decir, sacarla del Consejo. Bueno, esto se va a votar mañana en Nueva York y la noticia es que Argentina ya decidió que va a acompañar la posición de Estados Unidos, lo que es una ruptura ya total, digamos, con Rusia, porque es considerar lo que está cometiendo crímenes de guerra y que por ende no está apto para formar parte del Consejo de Derechos Humanos. Con eso que estamos viendo, no podés integrar una comisión de derechos humanos. Sin duda, también es cierto que hay un montón de países que violan los derechos humanos y están presentes en el Consejo. También eso hay que decirlo. Antes de cambiar de Así tema, es el mundo. le quiero preguntar a Rosario si todavía es tan importante esa foto con el Papa. No lo desmerezco, pero yo recuerdo, ni bien había asumido el pontífice, claro, era un Papa nuestro propio, la argentinidad al palo, y era un desfile de funcionarios, de políticos, de personalidades que viajaban a Roma y se esforzaban por tener esa foto. Y Bueno, casi que tener una foto con el Papa te aseguraba una mejora en tu imagen. ¿Esto sigue siendo así, Ro? Incluso en campaña, yo me acuerdo Martín Insaurralde, La en bendición del campaña, Papa. ¿no? En campaña 2013, tratando de ir a buscar la bendición del Papa. La verdad que al momento de votar no mueve una foto con el Papa para un lado o para el otro. Es obviamente que todos los quieren tener. Recordamos también, tiene que ver mucho cómo son las reuniones con el Papa. Por ejemplo, un Papa sacándose una foto con Mauricio Macri, ¿se acuerdan la cara del Papa en ese momento? Sí, Bueno, sí. distinto con Alberto Fernández. Siempre se hace la evaluación, pero hoy en la política argentina me parece que al momento de votar o de acompañar a un gobierno, lo último que se mira es al Vaticano. Sí, Martín. y lo más importante de todo, me parece que ya creo que la política debe saber que las fotos con el Papa no solucionan los problemas. Buen punto. No, las fotos no solucionan Las los fotos- Pero problemas. no, ojo, ninguna por ahí el foto, ¿no? Papa Eso quizás definitivamente. el Papa hace el milagro que pidió Feletti. Feletti dijo, yo no hago milagros. Bueno, por ahí el Papa lo hace, ¿no? Sí, yo creo que no, pero no va a Bueno, pasar. No, ¿eh? digamos que No, tenemos un Papa no. que desde el punto de vista doméstico entró en la grieta, ¿no? O sea, el Papa No, y es es que es peronista, conocedor. el Papa tiene mensajes de buena voluntad, sobre todo con el sector de Alberto Fernández hacia el kirchnerismo. Pero no viene, Le ha ¿eh? mandado sus rosarios a... Sí, pero no viene. a Milagro Tenemos Sala, ¿no? casi un A Milagro 60% Sala. de inflación proyectada y no viene. Y yo entiendo su situación perdón. de salud, pero ha hecho Pero- otros viajes oficiales, Darío, y no pasó por Argentina. No, eso es verdad. Rodeó todo, de hecho, Brasil, estuvo en Paraguay, estuvo en Bolivia. En Argentina no, ahí claramente hubo una decisión de él, de alguna manera, de no intervenir. Pero, digo, recordemos también un Papa que le dio un cargo a Grabois, un personaje también, digamos, muy en la grieta en Argentina, Mucha relación con la cercano política a él, oficial. al punto que, insisto, le dio un cargo, digamos, un cargo no remunerado, pero dio un cargo al fin en el Vaticano. Bueno, tenemos que cambiar de tema porque hoy tenemos una brillante tapa de PQS. Sí, de esas que brillante, ameritan detenerse y oportuna mirar. en la información del día, de las últimas horas, ¿no? Me parece que tal vez sea la etapa más caliente y más de coyuntura del día que tuvimos Esta semana seguro, Eddie. en Para que sepas, en PQS. Éramos pocos y volvieron los Moyano al centro de la escena. Ya desde la semana pasada hubo un juego de Pablo Moyano acercándose, un juego de imágenes, quiero decir, Pablo Moyano acercándose a Máximo Kirchner y Hugo Moyano acercándose al presidente de la Nación con declaraciones. De ahí el copete de esta etapa que dice: los Moyano juegan a dos puntas en la interna oficial. Esta le va a gustar a Martín Angulo, Diablos Gordos de Avellaneda, porque Sí. son los principales dirigentes de Independiente. Ahí Pablo está con el escudito de Oca y el escudito de Independiente en la campera. Que debería haber elecciones en Independiente, ¿no? Porque Debería haber, y el mandato fueron- de Moyano venció en diciembre. Totalmente. Y sigue siendo presidente. Y vienen siendo postergadas y Exactamente. bastante... Pero bueno, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de alta política y estamos hablando del sindicalismo en la Argentina. A ver, hay un viejo axioma del sindicalismo en la Argentina que se le atribuye a un pope histórico que se llamaba Lorenzo Miguel, que era el mítico líder de la Unión Obrera Metalúrgica, que decía: los sindicalistas tenemos que poner un huevo en cada canasta en la política, porque los políticos siempre se están peleando y los sindicalistas tenemos que renovar nuestros mandatos en función de lo que nos demandan las bases. Así que este encuentro primero de Hugo Moyano con el gobierno nacional y previamente de Pablo Moyano con Máximo Kirchner en medio de la máxima pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner,
generó estas cuestiones. Ayer Pablo Moyano aclaró en un encuentro sindical de un frente sindical que él conduce, que se llama Frente Sindical por el Modelo Nacional, no estoy peleado, hizo un breve silencio con mi viejo, y todos los sindicalistas que estaban ahí se rieron. Después hubo un llamado del presidente de la Nación, Pablo Moyano estuvo invitado a la reunión que tuvimos la oportunidad de anticipar anoche, donde se decidió el adelantamiento de las paritarias. Hoy Pablo Moyano fue al Senado de la Nación, donde el bloque oficialista presentó este proyecto del fondo antideuda con la plata fugada del país que genera tanta polémica. ¿Dónde están parados los Moyano hoy? Hoy la operatividad, la logística del grupo está en manos de Pablo Moyano, que es el hijo y el segundo del padre, pero es el que maneja prácticamente el día a día de la estructura de camioneros y la estrategia sindical de camioneros hacia los otros gremios. La influencia política, la mística de ese sector sindical sigue estando en manos de Hugo Moyano. Cuando habla Hugo Moyano, habla como el padre de la criatura, digámoslo de alguna manera. ¿Quién es el que está más preocupado por todo esto? Héctor Daer, que es el más albertista, digamos, de alguna manera, de la conducción de la CGT, y teme que con Moyano, Pablo Moyano, almorzando hoy con el presidente de la Nación y Hugo Moyano apoyando desde antes al presidente de la Nación, interfiera, le corte los puentes, porque esta es la manera de decirlo en el sindicalismo, apelando a cómo los camioneros muchas veces proceden cortando puentes con los camiones, le corte los puentes del diálogo político. Por otra parte, Carlos Acuña, que es el otro triunviro de la CGT, debutó hoy con una nueva línea de gremios del transporte para enfrentarse a la central de gremios de transporte que manejan los Moyano. O sea que la interna en la CGT está que arde, los Moyano le están pidiendo ayuda a todo el sector político y ofrecen la propia para mantener la gobernabilidad y la estabilidad. Y por ahora, con esto redondeo y termino, son garantía de unidad en la CGT y en el frente de todos, pero por ahora. Tengo una inquietud, porque ahora lo vamos a escuchar porque habló el Moyano Jr., habló en el Senado hoy, es interesante escucharlo, fue muy breve su exposición, ahora lo vamos a escuchar. Mi pregunta es, no están peleados, pero están jugando a dos puntas porque en definitiva son una sociedad, casi te diría, es lo que les conviene a la familia. Uno quizás más alineado con Alberto, aunque hoy Pablo se reunió, sin dudas Hugo está más alineado con Alberto, y un Pablo que tiene simpatía con personajes muy importantes del kirchnerismo, con la Cámpora, con Máximo Kirchner. ¿Juegan a dos bandos para, en definitiva, ser siempre los poderosos del gremialismo? ¿No? Un huevo en cada canasta. Los moyanos son básicamente moyanistas. Y ese es el proyecto de poder del sindicalismo, desde camioneros hacia el resto del movimiento obrero. La verdad es que han sido socios y enemigos todos. Han sido socios de Cristina y enemigos de Cristina, han sido socios de Macri y enemigos de Macri, han sido socios en el arranque de este gobierno, después tomaron distancia y se pelearon, ahora aparece Pablo apoyándolo a Máximo Kirchner en medio de la pelea, pero después termina almorzando con el presidente. Ahí Rosario tiene un montón de información también en un ratito nada más, pero vamos a este tema y la trastienda, pero escuchémoslo a Pablo Moyano. Bueno, compañeras, compañeros, voy a ser breve, apoyo totalmente lo que han dicho las distintas organizaciones sindicales. No es casualidad, somos los mismos que peleamos los 4 años del macrismo y de la Confederación General del Trabajo a apoyar este proyecto, lo vamos a militar en la calle cuando sea necesario, así que el apoyo total de la CGT. Concretito, puntín al arco, el discurso de Moyano apoyando el proyecto muy breve, de este fondo antideuda. No participó de la conferencia de prensa, no participó de la foto conjunta porque fue a apoyar el proyecto del kirchnerismo, después sobre todo de la foto que tuvo con Máximo Kirchner. Ahora, no les estoy hablando de 1 año y medio, 2 atrás, les voy a hablar de febrero. En febrero Pablo Moyano encabezó 2 protestas contra este gobierno que tenían que ver con en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Salud. Estaba muy crítico y se empeoró toda la relación con el gobierno nacional cuando decidió levantar el DNU por lo cual las CRT se hacían cargo del tratamiento de coronavirus. ¿Sabés qué cantaba ahí en febrero? Estamos en los primeros días de abril, ni 2 meses hace. Cantaban, si no escuchan a Moyano, le paramos el país en estas manifestaciones que Moyano hacía en contra del gobierno de Alberto Fernández. Incluso pedía la renuncia
de algunos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, se reunió la semana pasada con Julio Vitovelo, el secretario general de la presidencia. Allí acordó este encuentro con Alberto Fernández. Hoy le prometió, vamos a ver qué es lo que pasa, Eddie, en los próximos días, porque Pablo Moyano va y viene. Hoy le prometió un apoyo a su gobierno. ¿Viene de una punta a otra de la política? Claro que sí, va y viene. Le prometió un apoyo al gobierno de Alberto Fernández. Me parece, Marce, vos preguntabas de qué lado estaba más cerca. Bueno, me parece que igualmente está del lado de Máximo Kirchner, ¿no? Porque tiene críticas con respecto al Fondo Monetario Internacional. ¿Quién le pidió el almuerzo a quién? Viste que no es lo mismo. No es lo mismo, Eddie, ser invitado, o sea, que el que te recibe esté interesado en que te sientes en su mesa, con lo cual como invitado vas, la canchereás, y otra cosa es desesperadamente, por favor, quiero ir a verte, ¿no? Yo creo que pasan por ahí. Fue en la reunión con Julio Vitovelo. Hoy le sirve más al presidente Alberto Fernández que al propio Moyano. ¿Por qué? Porque sobre todo viene a sacarse una foto con Máximo Kirchner, ¿no? O sea, entonces, bueno, si se saca la foto con Máximo Kirchner, no está mal que se saque la foto con Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que siempre que está peleado con el Frente de Todos, con el kirchnerismo, en realidad, dice que él tiene el apoyo de gobernadores y sindicalistas. Sí, a ver, se necesitan mutuamente. Yo planteaba recién que hoy ofrecen gobernabilidad a los Moyano en esta sensación de un presidente debilitado, un presidente que se ha vaciado de peronismo, que los Moyano abracen al gobierno, pero también saben todos los políticos y los peronistas más que ninguno que hay abrazos que pueden ser el abrazo del oso. Entonces las distancias siempre se están tomando. ¿Por qué se necesitan mutuamente? Esto que yo planteaba antes. Carlos Acuña, triunviro segundo o parte de los primeros de la CGT, Maturana, el de la fraternidad, los que manejan los trenes y otros gremios del transporte están armando una central que la anunciaron hoy. Ahí las imágenes que estamos viendo atrás son de la reunión de hoy en Olivos. Están armando una central paralela a la que manejan los Moyano de gremios del transporte. Rosario lo decía con muchísima claridad, en realidad parafraseando lo que decía con muchísima claridad Pablo Moyano. Si este gobierno no hace lo que tiene que hacer, les paramos el país. ¿Por qué dicen los Moyano les paramos el país? Dicen les paramos el país porque manejan el transporte. Si le dividen los gremios del transporte, el poder de los Moyano se reduce. Entonces lo que va a hacer Pablo Moyano también al presidente es decir, yo te apoyo, estamos con vos, pero que el gobierno no apoye esta fractura de los gremios del transporte. Ahora, hay un punto, ¿no? Está bueno enmarcar lo que está pasando en el detrás de escena del gremialismo argentino, ¿no? Donde también hay fuegos cruzados. Pero el gobierno está perdiendo un poco el poder de negociación con las organizaciones sociales. Veremos ahora la convocatoria que Raúl Castells acá en aire ayer hacía y propiciaba y auguraba nuevos cortes y nuevas manifestaciones proclamando una mejora en la ayuda social. Pero se le está complicando la negociación, esa es la realidad, a Zabaleta con las organizaciones sociales. El ministro de Desarrollo Social no está pudiendo establecer ese contacto, tal vez como le gustaría un gobierno peronista. Tan es así. Por eso necesitan a los gremios, para que no pase lo mismo en el rigor de una paritaria que todavía a muchas personas no le ha llegado. En rigor, el gobierno no quería una paritaria del 60%. Hay teorías dentro de las escuelas económicas. Algunos abonan y otros no, dentro de este mismo gobierno. Hay quienes tienen miedo de esa espiral en donde una cosa la corre a la otra. Pero el punto es que el gobierno había pactado que este era un año en donde el bolsillo no iba a perder contra la inflación. Quienes tienen la posibilidad de tener un gremio que lo respalde, por lo pronto empezó escuchando un año de 50. Hoy economistas afines al gobierno están diciendo con suerte 60. Con suerte 60, entonces no les quedó más remedio que hacer algo. Por eso abrir la paritaria antes de tiempo, hacerlo de manera adelantada. Y además porque eso es más barato para un gobierno que tampoco quería dar un bono generalizado a todos los trabajadores, porque dentro de ese bono tendría que pagar el bono de los estatales. Y hoy están con un fondo monetario que les está mirando el gasto público. Como sea, con las organizaciones sociales en la calle, si se le sumaba también el gremialismo, iba a ser muy complicado. Ahora, ¿alcanzará? Yo te hacía la cuenta política, vos hacés la cuenta económica, todo parte de la misma realidad. Y lo que parece que fueron 3 temas que tocamos desde que empezó el programa: el tema del aumento de los planes alimentarios, el tema de la Carta del Papa y el tema del sindicalismo,
son 3 temas en sí que se los puede analizar por separado, pero son parte del mismo tema, Cierto. que es la tensión extrema que hay en el gobierno nacional por la situación social entre los que no tienen trabajo y viven de planes y aquellos que tienen trabajo y aún así sus salarios no les alcanza para cruzar la línea de pobreza. Y veíamos esa foto, también la necesidad de divulgar la foto del almuerzo, como para bajar un poco el tono y contrarrestar, como decía Ro, con esa foto que se había sacado Pablo Moyano con Máximo Kirchner. Esa es la foto del convite de hoy, entre comillas, la tenemos ahí en pantalla, eso sucedió hoy. Y el gobierno, por supuesto, que se acelera en mostrarla. Un contraste, ¿no?, entre los todos con barbijo en esa foto y hoy en el Senado compartían el mate. ¿Ya compartían el mate en el Senado? Esa me la perdí. Compartían el mate. Y es que ya todo el mundo se olvidó de que existe COVID. Ya no existe más el distanciamiento social. ¿verdad? Esta es de hoy del Senado. Mira, no hay ningún barbijo. Claro, además recordemos que el gobierno levantó y no hay el distanciamiento social. No. Porque perdón, otra vez, esto que está diciendo es importante. Para el gobierno ya no hay distanciamiento social. No existe. Desde hace 2 semanas levantó el distanciamiento social. Sí, igualmente continúa el uso de barbijos. El uso de barbijos debería lugares cerrados. permanecer en lugares cerrados, más allá de que quizás está ventilado el lugar. Para darle un fin al rulo de los Moyano y darle la posibilidad también a Martina que sume a lo propio. ¿Cómo están los Moyano en la justicia? Bien, hoy tranquilos. El gran problema de los Moyano fue, y ellos mismos lo dicen, y de hecho en ese momento se movieron algunas causas durante el gobierno de Mauricio Macri, principalmente con Independiente. Ese fue el punto central de los problemas judiciales con los Moyanos. Hay una causa por asociación ilícita en el club, hubo varios barras bravas que quedaron detenidos, inclusive un integrante de la comisión directiva de los Moyano, Norainaki, estuvo detenido por esa causa y ellos estuvieron investigados. Hubo inclusive un pedido de un fiscal de la provincia de Buenos Aires para detener a Pablo Moyano como vinculado a esta causa que nunca prosperó. Inclusive un juez de la provincia de Buenos Aires, el juez Carzoglio, públicamente y hace algunos días en una causa judicial dijo que desde el entonces AFI de Mauricio Macri lo habían ido a ver para pedirle la detención de los Moyanos en esta causa, pero hoy el frente judicial de los Moyanos no es hoy un problema para ellos. Digámoslo de esta manera, Independiente pasó a ser, el Club Atlético Independiente, del que Martín Angulo y yo somos hinchas, pasó a ser la excusa, digamos, el chivo expiatorio del mundo moyano para tratar de comprometerlo judicialmente, porque desde el punto de vista político y sindical pasa algo muy significativo y muy llamativo, más allá de la influencia que puede ejercer con su poder Moyano en algún tribunal o con algún juez o lo que fuera, pero lo que tienen los Moyano, con Hugo Moyano a la cabeza, es un modelo sindical polémico, cuestionado, discutido, rodeado de empresas manejadas por su propia familia, su pareja, hijos de la pareja, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sucede con ese modelo sindical, desde alguna otra filosofía de los gremialistas condenable porque los convierte más en patrones que en representantes de los empleados, no incumple ninguna ley, no está fuera de la ley. O sea, ese tipo de estructura sindical con empresas alrededor manejadas por la familia no incumple ninguna ley vigente porque los sindicatos no son empresas del Estado, son empresas de privados, son acuerdos entre privados. La administración de las obras sociales. Se le cuestionó la administración de las obras sociales, se lo denunció por lavado de dinero en alguna causa, plantas, por el manejo, por bloquear causas, pero nunca fueron. Inclusive estuvo en su momento, no sé si se acuerdan, la causa de la mafia y los medicamentos, donde Sanol estuvo detenido y demás. Bueno, en algún momento el gremio de camioneros también estuvo denunciado por el uso de troqueles apócrifos para cobrar por remedios. Bueno, fueron causas que nunca avanzaron. Sí, una historia que se llevó puesto a Zanola y se llevó puesto también a Pedraza, después aparte por el asesinato de Mariano Ferreira, pero había una institución muy grande de salud en la República Argentina que se llamaba el Hospital Ferroviario, que quedaba en la zona de Retiro y como parte de toda esa cosa terminó de caer en la bancarrota de esa institución de salud. Bueno, hablando de tramas secretas, de investigaciones, ¿ustedes se acuerdan de estos afiches que habían aparecido de un día para el otro, en una noche, en una madrugada? Aparecieron en un montón de puntos neurálgicos de la ciudad de Buenos Aires, se pudieron observar afiches que tenían a la vicepresidenta de la Nación con esta forma de descripción tan despreciable, ¿no? La acusaban de asesina.
hablaban de 35.000 muertes y obviamente los negocios con Putin, refiriéndose, lo habíamos aclarado, eran enmarcándose en cómo se administraron las compras de vacunas, en cómo se administró la gestión del COVID y demás, pero el epicentro era Cristina. Y esta acusación, por supuesto, rechazable desde todo punto de vista, tuvo por suerte una investigación judicial que Martín fue siguiendo y que tuvo novedades. Lo contamos la semana pasada. La justicia identificó a varias personas que intervinieron en lo que fue esta pegatina. Desde quien pegó los afiches hasta quien manejaba la camioneta que estamos viendo en pantalla, que concurrió hasta uno de los carteles donde se dejó uno de esos afiches, hasta los dueños de la imprenta en donde se hicieron esos afiches. Se secuestró la camioneta, esta que estamos viendo, la Fiorino Blanca, se secuestró documentación, se secuestró un montón de material. Esta semana comenzaron las indagatorias de estas personas. Nosotros habíamos comentado la semana pasada que una de las personas detenidas estaba vinculada a la política, que había sido candidato las elecciones pasadas por el Partido Conservador Popular como concejal de Morón. Bueno, empezó a correr y por supuesto acá en rigor muchas, inclusive te lo dicen las fuentes judiciales, bueno, estas son unas personas que fueron contratadas para hacer el trabajo, pegaron los carteles de Cristina como podrían haber pegado los carteles de un chocolate o de cualquier otra publicidad gráfica que se hacen. El tema es que empezó a surgir, ¿quién ordenó hacer esto? ¿Quién fue el que contrató estos afiches? ¿Quién financió estos afiches? ¿Quién dio la orden de pegar estos afiches? ¿Esto está vinculado a la política? ¿No está vinculado a la política? Bueno, hoy declararon los Méndez. Los Méndez son las personas dueñas y encargadas de la imprenta en la que se hicieron estos afiches. Probado que se hicieron ahí. Probado que, reconocido por ellos que se hicieron ahí. Efectivamente vinieron, nos pagaron, nos contrataron y nosotros hicimos el trabajo. Los Méndez, padre e hijo, uno como contábamos, en su momento candidato en la provincia de Buenos Aires, ratificó que quien le contrata estos trabajos es una persona que se llama Francisco Serrano. Que Francisco Serrano se acercó Francisco Serrano se acercó a contratar la publicación de estos afiches. Francisco Serrano era una de las personas que nosotros habíamos contado la semana pasada, que había quedado imputado en la causa judicial para, como la persona que efectivamente la justicia, más allá de lo que dicen los Méndez, tenían identificada como quien había contratado este trabajo. Encargó. Haceme estos afiches. 90.000 pesos pagó y dijo, haceme estos afiches. Francisco Serrano se tenía que presentar hoy a declarar. Estaba imputado en una causa que tiene el fiscal Mauro Teresco, fiscal de la ciudad de Buenos Aires, a declarar. ¿Qué fue lo que pasó con la indagatoria de Francisco Serrano? Se suspendió. Francisco Serrano con su abogado dijo, ¿me dan una nueva fecha para declarar? Necesito un poco más de tiempo. El fiscal le dijo, sí, esto es algo que suele ocurrir en tribunales. Hay una segunda causa que se investiga en la Justicia Nacional, que tiene que ver con lo que podemos llamar el perjuicio a la cartelería en la ciudad de Buenos Aires. Esa denuncia en la Justicia Nacional la hace José Albistur, José Pepe Albistur, un hombre muy importante, muy conocido de la política, amigo del presidente de la Nación, fue funcionario del área de medios durante el gobierno. Fue secretario de medios, es el dueño del departamento donde vivió Alberto Fernández hasta que se hizo presidente. Y que tiene parte de la cartelería en la ciudad de Buenos Aires. Por eso hace la denuncia como un perjuicio hacia él. En esa causa... Porque usar ilegalmente las cartelerías perjudica a las empresas que se dedican a eso. Exacto, entre ellas la de Albistur. Albistur es denunciante en la causa. ¿Pero por qué en una causa que tramita en paralelo y donde también se está investigando quién financió la puesta de estos afiches? Porque, hago un paréntesis, lo que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene identificada es una de las camionetas que hizo una de las pegatinas. Pero entienden que por la cantidad de carteles que se pegaron en la Ciudad de Buenos Aires, entre 400 y 500, tuvo que haber participado más gente, no una sola camioneta. Claro, ¿no? Que solamente una cámara pudo captar a una sola camioneta, siendo tantos los puntos en donde aparecieron en lugares de la Ciudad de Buenos Aires donde uno avisora
que debería por lo menos tener cámaras y un registro de esas cámaras. Qué raro que solamente se pudo captar un solo vehículo. Hasta lo que trasladé casi la misma consulta que vos estás haciendo. Esta imagen es la más nítida y es la que más rápido se pudo identificar el vehículo. Ajá. El resto de las cámaras también, me dicen, se están analizando para ver si puede haber también novedades, pero todavía no llegamos. Exactamente, puede haber más novedades, más involucrados, pero por el momento lo que la justicia tiene es esto. Y traigo el nombre de Albistur porque hoy surgió como la posibilidad de que dentro de la causa esté mencionado en rigor como una de las personas involucradas en la confección de estos afiches. A mí lo que hoy me dicen de las dos causas es que por el momento y lo que hay en la investigación, hoy Albistur no está involucrado en esto. No está mencionado. No está mencionado. La investigación oficial. Hoy, a esta hora, en lo que hay por el momento en la causa judicial, falta que declare Francisco Serrano. Muy importante su declaración. ¿Quién es Francisco Serrano? ¿Tenemos algo del perfil de este hombre? Francisco Serrano ¿Se dedica a la es... política? ¿Qué hace su vida? ¿Se sabe algo? No hay datos en la causa que por el momento lo puedan llegar a vincular con alguna cuestión política. Por eso va a ser muy importante qué es lo que él declara. Sí a los Méndez, a que él, eran los que habían sí hecho el a los encargo. Méndez. Exactamente. De hecho, en la imprenta de los Méndez... Déjame, Martín, que te Sí. corte un cachito para que se entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de estos afiches en un contexto donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se había dado por atacada en el Congreso de la Nación y en su pelea con el gobierno nacional se había quejado de que el gobierno nacional no le había dado el apoyo que ella esperaba. Días después aparecen estos afiches. La primera línea de investigación apunta hacia sectores del PRO, en el Gran Buenos Aires, vinculados a Ramiro Tagliaferro, exintendente de Morón, etcétera, etcétera. Eso empiezan a derretirse los nombres de los políticos concretos. Hoy aparece en la información Pepe Albistur, que es como prácticamente decir que Alberto Fernández encargó estos afiches por la relación que existe entre Pepe Albistur y el presidente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Por lo que dice Martín, y vos estás leyendo en medios, estás escuchando en radio, viendo en tele, en redes sociales, etcétera, que se están dando toda una raspadita de nombres. Todavía, oficialmente, según lo que consta en los expedientes que se están investigando, que no es uno, sino que son dos, no hay ningún nombre concreto que pueda decir fue el PRO o fue el fernandismo, digamos, por decirlo de alguna manera. No está esa línea caminada todavía. Lo que sí resulta es un poco torpe. Pareciera ser que el que lo hizo sí quería que lo encuentren. Porque hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, me remito a la ciudad de Buenos Aires, los lugares donde yo lo vi, digo, son avenidas, lugares muy, muy representativos en donde difícilmente pasa inadvertido de las cámaras de seguridad. Por otro lado, pienso, nadie gasta, no menosprecio la cifra, pero realmente 90.000 pesos, ¿quién lo va a gastar solo por tenerle odio a una persona? Tendrías que ser un loco para poner ese dinero solo porque odias a una persona. Suena un poco extraño, también extravagante, que en esas pegatinas, no mencionamos, Eddie, que a un costado, en el extremo inferior derecho, al lado de la palabra asesina, aparecía un código QR. Todos sabemos hoy que con un celular de relativa inteligencia y tecnología se escaneaba y se remitía a una web. Y rastrear las web tampoco es algo tan dificultoso. Es rara toda esta puesta en escena. Ese código QR te llevaba un mensaje que decía, haciéndole referencia a Cristina, no dejaste gobernar a Alberto Conducción, ¿no? Entonces, donde hacía todo más barullo político a esta cuestión. Hay un tema, hay muchas causas. Sí, que esta era una campaña en defensa de Alberto Fernández contra Cristina. Exactamente, por lo tanto era quién financió esto. Ahora es urgente que esto se resuelva. Sí. Bueno, pero acá, son unos cuantos afiches, porque 90.000 pesos, no sé qué fueron, 500, 1.000, no sé cuántos ¿Cuántos se llegaron a contar? Por Vos tenías 90.000 el dato, pesos son muy Martínez. poquitos, no es para empapelar Buenos Aires. Es solamente para que esta foto exista,
ese QR dure lo que tenga que Estaban en durar las y avenidas, el clima político se enrarezca Nos más están- todavía. Esa es no. la única función de estos afiches. No tienen ninguna otra idea detrás. Sí, aclaro a lo que decía, porque nos están viendo. 90.000 pesos fue el valor de la pegatina. El valor La impresión total de es mayor, por 470.000 Por eso pesos. digo, 400, qué pero desquiciado. 500.000 pesos. Qué desquiciado en nombre del odio. Digo, yo me acuerdo que una vez, no sé si se acuerdan ustedes, hubo una campaña que se hacían, para mí demasiado groseras y virulentas, entre River y Boca, y entonces las chicanas aparecían entre los fanáticos y propiciada también por los clubes, sobre quién ganaba y burlas y demás. Pero eso es oneroso, digo, no hay un desquiciado que vaya a poner, creo yo, tanto dinero y orquestar semejante dispositivo para terminar teniendo en las principales avenidas de la ciudad de Buenos Aires este tipo de pegatinas. Y además Es raro de pensar que es un loco fanático del odio. Y además, una cuestión, nunca hubo investigaciones judiciales por la pegatina. Como dijiste, hubo cargadas entre clubes, hubo distintas cuestiones y nunca se llegó a mucho. Eso queda en el folclore. Acá lo que te estás planteando... A ver, hay una calumnia pero de injuria, no estás empapelando... Pero a lo que voy, inclusive quienes hacen esto, yo no sé si tienen registro conciencia de que esto puede llegar eventualmente a ser investigado. Claro. De que detrás de esto puede llegar a haber una causa ilegal. judicial en Bueno, la que si terminen salieron a pegar los involucrados. afiches tan ventiladamente, tal vez no lo hayan tenido en cuenta. Pero déjame un segundito nada más. ¿Cómo funciona la industria de la pegatina? Porque Es antiguamente interesante. cada grupo político tenía su agrupación de propagandistas que armaban la camioneta, juntaban los tachos y salían. Unos pegaban y pintaban para los radicales, otros pegaban y pintaban para los peronistas. Eso cambió con la política y en los años 90, sobre todo cuando los partidos políticos dejaron de ser tan claramente los radicales y los peronistas, sino que cada cual estaba en un lado o en el otro, se convirtieron en verdaderas empresas de pegatinas, donde pueden estar pintando las mismas personas con un color y una firma para un candidato en determinada zona, terminar esa pegatina e ir a las otras paredes con otro color de pintura y otra firma para pegar para la otra persona. O sea que tampoco es tan claro quién haya sido el pegador original de por dónde viene, Claro, dónde viene la cosa. Entiendo. Ahora, a mí me cuesta creer que no se haya buscado un efecto político con esto. Obvio. Absolutamente Se lo de buscó. acuerdo. ¿Ustedes recuerdan recuerdan la última campaña electoral que hubo unos afiches burlándose de las consignas del Frente de Todos? Sí. Bueno, por eso hubo una denuncia también y esa causa, por lo menos hasta hoy, no se llegó a nada. Por eso digo, me parece... Como muchas causas en Argentina, Como igual, muchas ¿no? ca- Que quedan oh, ahí, absolutamente. nada, ni Pero nada, hoy ni en la nada. ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que hay cámaras por En todos lados. Más en las avenidas, Vemos Martín. vemos este cartel que está frente en una avenida, esto debe ser la avenida 9 de Julio. Es Sí, imposible. porque ahí lo ves al Metrobús. no y poder en lle- varias no poder avenidas llegar más a eso. estaban. Es rarísimo. La verdad que parecía que estaban dejando pistas para ver si los encontraban. O son muy brutos en su accionar, o Yo creo que- realmente no les Yo importaba creo que no esto tienen, saliera a la luz. no tienen conciencia de que esto podía llegar a terminar en una causa judicial. Y un tema menor que puede terminar siendo un escándalo de proporciones. Un tema menor porque no dejan de ser unos afiches injuriosos, digamos, en la vía pública, que en sus efectos no significan prácticamente nada, pero que en las consecuencias de quienes hayan estado detrás puede generar un bruto escandalete. Bueno, hablábamos hace unos días nada más del paro de los transportistas del campo. Básicamente decían, nosotros no podemos transportar desde el campo hasta los puertos los cereales que Argentina ya tiene pactados para la venta porque estamos de paro, si no nos aumentan los costos, es decir, lo que nos pagan a nosotros por el costo del gasoil que viene cada vez más caro, va a ser dificultoso que podamos persistir en nuestro trabajo. Y eso obviamente preocupa al gobierno. Esos cereales se tienen que vender porque si no se venden no llegan a destino, no entran los dólares. Pero también esa preocupación sigue latente porque hay dudas, y sobre todo en el sector empresario, de si se va a poder abastecer del gas necesario este invierno a la Argentina. De por sí uno presupone que lo que es el sector residencial estaría a salvaguarda del faltante de gas, que es en definitiva lo que recrudece el faltante de gasoil e incluso que hizo que muchas estaciones de servicio por las dudas pusieran el cartel con límites a la carga de GNC en el último fin de semana. Lo hemos visto en La Plata, en el interior del país nos llaman y nos lo han contado. Ahora bien, ¿habrá o no habrá gas para las industrias? Este punto
que tiene como centro neurálgico un problema de la negociación del gobierno con Bolivia, que nos abastece de barco de gas, pareciera ser que el gobierno está apurándose a tratar de solucionarlo. A ver, la buena noticia es que mañana viene Luis Arce. Esto lo anticipó acá en este programa nuestra compañera Rosario Ayerdi, que tiró la primicia el lunes de que iba a venir el presidente boliviano a negociar directamente con Alberto Fernández esta cuestión, y efectivamente será así. 8:30 de la mañana, entre 8:30 y 9, se estima la llegada de Luis Arce a la Argentina. Va primero a depositar una ofrenda floral en el monumento a Juan Azurduy frente al CCK, y alrededor de las 10 de la mañana aproximadamente estará llegando a la Casa Rosada para reunirse con Alberto Fernández al mediodía, habrá una conferencia de prensa y ahí se conocerá el número final. Se sabe que va a haber buenas noticias. ¿Por qué? Porque recordemos lo siguiente, el contrato del gas originalmente de 2006 se firmó entre Argentina y Bolivia. Bolivia se había comprometido a entregarle 27 millones de metros cúbicos de gas por día en el invierno. Bueno, obviamente eso nunca se pudo cumplir porque por la baja en la producción de los pozos gasíferos bolivianos. El año pasado, mucho menos fue, 14 millones diarios fue lo que entregó Bolivia. Lo que se especulaba es que este año ni siquiera iba a poder entregar esos 14 millones, que iban a ser 10 millones, 12 millones. Lo que trascendió en las últimas horas es que podría no solo llegar a los 14 millones, igualando el número del año pasado, sino inclusive, tal vez, superarlo. Y en vez de que sean 14 millones, que sean 16 millones, por ejemplo. ¿Y de dónde salen esos barcos mágicamente? Bueno, no se habían ido a Brasil, que no se son lo los sacan barcos, a Marce. alguien, producen más. Esto no es el gas que viene por barco. El gas que viene por barco es el gas internacional, que justamente lo que hay que comprar en el mercado es el GNL, el gas natural licuado. Esto viene por gasoducto, lo que viene por Bolivia, y en parte tiene que ver que la posibilidad de que Bolivia le venda más de lo que se esperaba a Argentina, con que Brasil necesita menos. Brasil es el principal mercado que tiene Bolivia. Hay una negociación en marcha también del embajador argentino en Bolivia, Daniel Scioli, para que Brasil ceda. ¿Y por qué Brasil cede? No porque Bolsonaro sea bueno, sino porque Brasil ha tenido los ríos en Brasil han estado con muy buen caudal. Eso le ha permitido generar más energía hidroeléctrica y por ende depender menos del gas boliviano. Ahora, hay que ver mañana el número, digamos, preciso de cuántos millones va a ser lo que va a entregar Bolivia. Supongamos que sean 16, 18 millones de metros cúbicos por día. Es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque el gas que da Bolivia es hasta 3 veces más barato que el gas que viene en los buques regasificadores, que el GNL, que es mucho más caro, el triple es. Ahora, en total se estima más o menos que Argentina necesita 40 millones diarios importar. 40 millones diarios es lo que necesita importar. Con lo cual, Bolivia puede pasar de 14 a 18, a 20, supongamos. Sí. Siguen quedando 20 millones que hay que importar a un precio que está altísimo. O sea, lo que nos decís es, la buena noticia, vamos a ver el vaso medio lleno. Me encanta a mí como metáfora. Es que probablemente llegue lo necesario, lo justito y necesario, tampoco que va a tirar para arriba el gas, no, todavía está latente la charla y el pacto con los industriales que de necesitarse va a haber cortes rotativos en la industria, lo cual es pegarse un tiro en los pies, y eso sucede porque eventualmente vas en contra del crecimiento. Una fábrica que puede estar el máximo de su esplendor con 3 turnos debería tener 2 turnos o intermitentemente día por medio tener que cesar alguna de sus partes de fabricación. Esto es lo que el gobierno quiere evitar. Todavía hay un pacto latente, sobre todo con los industriales, que piden, si lo hacemos, hagámoslo de manera organizada, no me vayas bajando la llave y modificándome mi estrategia de producción. Eso está latente. Y es el lado positivo, que pareciera que el gobierno dice, eso no va a suceder, vamos a abastecer. Vamos a ponerle el beneficio de la duda y vamos a ver el lado positivo de que tal vez logren con esta negociación conseguir la cantidad de gas necesario. Pero la contracara, o el vaso medio vacío, que te está marcando acá, Dari, es que producto de esta guerra entre Rusia y Ucrania, el valor del gas se disparó y nunca más volvió a esos valores iniciales previos a la guerra, con lo cual la cuenta... 5 veces más que el año pasado. Exacto, 5 veces más el precio, y por eso es que por lo menos se gastaría hasta 5 veces más, dicen que es más en realidad la cuenta, Argentina para poder importar. Entonces esos son dólares que no tenés. Y es una economía que todavía no está generando lo necesario como por lo menos para cumplir, Eddie, con
esos números de crecimiento económico pactados con el Fondo Monetario. Y la gran paradoja de la que venimos hablando en este programa, ¿no? Que es que está en proceso de licitación el gasoducto, el gran gasoducto que convertiría a la Argentina en abastecedor de gas para la región y también para exportar en la región y a los lugares. Uno de los donde temas que se habló con Boric, porque Claro. justamente Argentina podría venderle gas a Chile. Totalmente. Bueno, el tema es que terminar para eso se siendo necesitan proveedor de Bolivia inversiones, en las zonas fronterizas. Pero bueno. ¿Quién va a invertir a largo plazo si no sé, si pasan estas cosas en donde tampoco hay reglas claras o no hay una coalición gobernante que por lo menos avisore un proyecto energético a largo plazo? Pero les pasó a los anteriores también, ¿eh? No vinieron todas las lluvias de inversiones. Ahora, venimos con un eje que es el conflicto social y venimos en una semana donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la empezó diciendo: nosotros no vamos a permitir que se vuelva a cortar el Metrobús. O sea, que haya movilizaciones Sí. puede ser, pero nos habían prometido que no se cortaba el Metrobús. En el último acampe estuvo absolutamente cortado el Metrobús, prácticamente durante casi 3 días, y se difundieron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires imágenes de cómo se desactivó, un intento de corte que hubo con el despliegue de fuerzas de infantería de la policía de la ciudad de Buenos Aires, guiando a los manifestantes para que cumplan con su circuito, pero sin interferir el tránsito en el Metrobús. A ver, el Metrobús es... 20 agrupaciones. Son las mismas, son las que están nucleadas en unidad piquetera, que son las más combatientes, las que vimos en las últimas semanas. Más a la izquierda del espectro. Claro, en la Movimiento en la Teresa calle, ¿no? Rodríguez. Exacto, el Movimiento Teresa Rodríguez, recordemos que son los que, el movimiento que tiene detenidos por los ataques al Congreso, ¿no? Bueno, ahí entonces estuvo el despliegue de estas fuerzas y todo el mundo lo sabe, pero aquel que está desprevenido, el Metrobús es prácticamente un tren que tiene que funcionar de ida y vuelta todo el tiempo, formado por colectivos independientes donde va transitando las personas de norte a sur y de sur a tenés norte alternativa para aparte atravesar de- la ciudad de Buenos Aires, y eso no hay se corta, demasiadas no hay alternativa. alternativas, salvo el subte en algunos casos, para poder hacer las combinaciones necesarias. Se lo viene planteando desde la política, lo venimos planteando en el programa. Este conflicto que se da termina siendo un enfrentamiento entre trabajadores y trabajadores, cada cual con sus realidades y sus reclamos, pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires hizo su demostración. Yo no vería esto como una noticia de hoy, vería esto como una noticia que anticipa lo que va a venir ante las próximas movilizaciones, algunas de Ahora, ellas que fueron yo- anunciadas. Hay una parte que no entiendo de las imágenes de hoy, porque la noticia es que el gobierno de la ciudad lo difunde argumentando que está sosteniendo su nueva decisión política de evitar que se corte el Metrobús. Entonces dicen, bueno, nosotros evitamos hoy un nuevo corte de calles. Y vemos ahí muy claramente todo ese vallado de policías, de efectivos policiales. Pero ¿quién cedió? Hubo una negociación y se dieron las organizaciones sociales que intentaron cortar nuevamente. No termino de entender cómo fue o cómo se evitó, en A ver, definitiva, el enfrentamiento, la calle- que es lo que nos da miedo. La calle, cuando se la ve en manifestación, cuando vos ves las imágenes, ves el conflicto. Ahora, antes del conflicto y durante el conflicto, hay negociadores negociación. todo el tiempo que están, hay un jefe de la policía, del operativo policial, y hay un que suele estar a cargo de lo que se llama caballería. La caballería es la dueña de la calle, digamos, una antigüedad, porque hoy la caballería es caballería mayoritariamente caballos. motorizada, aunque Claro. también eventualmente hay caballos, se los usa más para el fútbol y algunas otras manifestaciones populares, pero hay negociaciones donde se dice, bueno, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿No los vamos a dejar? ¿Por qué no pasamos el día tranquilo? Y se trata de hacer las concesiones mutuas de cada lado para que, o sea, no es solamente impongo la fuerza y por acá no pasás. Siempre hay alguien que está O sea, que vos decís que esa conversando. negociación hoy fue fructífera. Evidentemente, el despliegue del gobierno de la ciudad a la hora de hacer esas negociaciones, Ahora, sí surtió efecto. Bueno, ¿Cuánto a hay ver, acá de la respuesta a calle Milei? se cortó, lo que no se cortó fue el el Metrobús. Metrobús, no. Acá la instrucción es con el Metrobús no te metas. Es casi la defensa que van a tener. ¿Cuánto de esto es del gobierno de la ciudad y cuánto no pudo en la anterior manifestación, que duró casi 3 días, el gobierno nacional? Digo, ¿cuánto de responsabilidad? Parece que el hay gobierno ahí? nacional dio un mensaje la Sí, semana claro. pasada en la Muy autopista fuerte. cuando dijo, a ver, vías que trascienden no. los distritos son federales, las liberamos nosotros. La Ciudad de Buenos Aires mantiene la voz. Digo- un poco lo puso al gobierno de Larreta, Entre la espada Aníbal y la pared. Fernández, en el aprieto de decir, Mañana- macho, hacete cargo vos en la ciudad. Con la marcha que anunció ayer Castel,
mañana que va a haber cortes en todo el país, en rutas de todo el país, ahí también se va a poner en juego qué actuación toma el gobierno Y nacional. ahí la discusión, claro, la discusión es, bueno, el gobierno de la ciudad hoy cortó, hoy no permitió que se corten las vías. ¿La Policía Federal va a permitir cuando lleguen del Puente Pueyrredón y demás que accedan? Porque ahí tiene que actuar la Policía Federal, entonces me parece que también vamos a ver si verdaderamente... Hasta O lo ahora que hay pasó en una la decisión. Richieri el otro día, porque no eran movimientos Claro. piqueteros, Sí, eran vecinos se que estaban metieron a la reclamando oficina, por ¿no? cortes de suministro de energía y no hubo liberación por la fuerza de la autopista, hubo demoras de Sí, mucha gente, incluso claro. perdió vuelos En el y regreso todas fue esas cosas. eso, Y eso sí, es sí. bien federal porque es el acceso a un aeropuerto internacional. Ahora, yo le preguntaba recién a Ro, te vuelvo a preguntar, ¿hay una decisión hoy sobre el accionar que va a tener que, por supuesto, tiene que ver con una coordinación con el Ministerio de Seguridad, sobre lo que va a suceder el jueves? Bueno, vienen hablando Aníbal Fernández y Juan Zabaleta, son dos de los ministros que quizás más están coordinando las acciones de desarrollo social y de seguridad. Hay que ver qué es lo que pasa verdaderamente en la calle. El otro día vimos que por primera vez la Policía Federal accionó y los hizo correr, ¿no? Lo que hizo es dejar carriles liberados. Hay que ver qué es lo que sucede mañana después de la reunión. El 13 de abril es la primera movilización que los movimientos de unidad piquetera dicen que van a volver a la calle. Allí se va a ver no solamente la postura del gobierno de la ciudad, sino también la postura del gobierno nacional con respecto a las movilizaciones. Dari, vos querías aportar algo. No, sí, digo, ¿cuánto hay en este cambio de estrategia o en una decisión política, me parece más fuerte, de mantener cierto orden en la calle, por lo pronto impidiendo el corte del Metrobús por parte del gobierno de la ciudad, en la preocupación por la fuga de votos hacia Milei? Digo, porque recordemos, Milei con Ramiro Marra a la cabeza en la legislatura proponiendo este movimiento antipiquetes, proponiendo una ley para prohibir los piquetes. Digo, me parece que también ahí hay una reacción por parte del gobierno de la ciudad de, bueno, si nos quedamos dormidos, por decirlo de alguna manera, puede seguir habiendo una fuga, que me parece que algo que ya empezó parte de esa fuga, o se vio parte en la elección pasada, ¿no? Lo señalábamos con lo que decíamos recién la semana pasada, la señal del gobierno nacional de liberar la autopista 25 de mayo en el momento que estaba el acampe, fue una señal política, Sí, sí. un nuevo nueva era. proceder en la agenda Exacto, de un una gobierno, nueva era. peronista, decir, bueno, muchachos, Sí. no, por acá no pasan. Es un tema que es delicado meterse, pero que esto es física pura, existe. La campaña electoral para algunos ya empezó, el año que viene hay elecciones presidenciales y esto va a influir en las decisiones del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad y también en la actividad de muchos de los movimientos piqueteros que, más allá de que es incontrastable que la situación social es grave, es seria y estas manifestaciones son expresión de esa situación grave en la base más vulnerable de la sociedad, pero también son sectores que van a elecciones y van a tratar de mantener la conflictividad lo más que puedan, porque es también su manera de hacer campaña electoral. Ahora, en un país en donde no se soluciona ningún tema, donde todos los temas están abiertos sin solución, este es uno de esos. Y digamos, ya pasaron el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández, Macri en la ciudad, Scioli en la provincia, Vidal en la provincia, digo, distintos funciones, y no se le encuentra una solución a un tema que te diría que todo el arco político coincide que es una metodología que está agotada, Sí. es una metodología que tiene que encauzarse Igual, de alguna manera Martín, y seguimos vos discutiendo fíjate, de cómo resolvemos este conflicto. Tenés razón, no se le encuentra la vuelta y fíjate que, e insisto en esto, hoy la noticia tiene que ver con los aumentos en distintos programas de asistencia alimentaria, aumentos en línea más con la inflación del año pasado que con la proyectada este año, pero por lo pronto se adelanta el aumento hasta el 50% de la tarjeta alimentar y de otros programas sociales, lo decía Rosario ayer de una exclusiva al comienzo de nuestro programa. Aún así, no se levanta la manifestación, Edi, que está pautada para el jueves, por lo menos hasta ahora sigue confirmada. Por eso, esto que dice Martín, no se le encuentra la vuelta. ¿Cómo resolver el tema de los piquetes o acampes o manifestaciones populares que cortan calles? Pero tampoco se le encuentra la vuelta cómo hacer para contener a esas organizaciones sociales cuyo reclamo, más allá de las banderas políticas, es un reclamo que es imposible no sostener. Cuando uno ve lo que llega a los comedores es imposible no identificarse. Lo que no se le encuentra la vuelta es a la Argentina, porque acá tenés la mitad de la población en problemas gravísimos, pobreza, que no se indigencia. llega a fin de mes, que no se tiene expectativa, no se ve un futuro por delante, y en el trasfondo de todo esto, o sea, podrá haber marchas, podrá haber asistencia, podrá haber campañas electorales, podrá haber lo que haya, pero
si ese trasfondo sigue existiendo, y a estas cosas, creer o reventar, nos vamos a tener que acostumbrar de una u otra manera. Bueno, vamos a volver a la encuesta porque queremos que participes de nuestro programa y la forma de hacerlo que encontramos es acercándonos vía redes sociales a través de a24.com, el usuario de nuestro canal. Y la encuesta es, ¿crees que el Papa Francisco va a ayudar al presidente Fernández a derrotar al diablo de la inflación? Por sí o por no, parafraseando con el diablo de la inflación a la frase del propio Alberto Fernández que ve al demonio detrás de la formación de precios y a la inflación misma también como la figura personificada de Lucifer. Así que, bueno, esta carta del Papa que hoy compartimos al comienzo del programa, ¿cómo pensás vos del otro lado que va a tener injerencia, ¿no? El gran problema hoy es la inflación. En un ratito nada más tenemos un invitado que hace mucho tiempo teníamos ganas de tener, que además de ser una personalidad de la política, es una personalidad del mundo de la ciencia, un médico que vamos a hablar en primera persona. Ha tenido el grato placer de tenerte a vos como paciente, Eddie, así que vamos a chusmear un poco por qué fuiste paciente. No lo digamos de mucho, él. que por ahí no es muy buena propaganda para el doctor, ¿no? Por ahí, qué sé yo, dicen, Muchos pacientes famosos, no sé si él va a contar cuánto, pero muchos pacientes famosos, estoy hablando de Facundo Manes, que en instantes nada más ya está entrando en nuestro estudio, vamos a conversar con él. Pero un ratito nada más. Y le vamos a porque hacer votar la encuesta también. Sí, claro, acá Sí. todo el mundo vota. Pero un rato porque ahora tenemos una brevísima pausa y ya volvemos. Tenemos información urgente de último momento y viene de la mano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. A través de sus redes sociales comunica oficialmente que por lo analizado de la situación de salud que en rigor tienen en la provincia de Buenos Aires, está recomendando la utilización de tapabocas, pero desde este jueves que estamos transitando, será optativo el uso del tapabocas en espacios laborales, recreativos y educativos. En el transporte público seguirá siendo obligatorio, es decir, puertas adentro, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, donde vayas a estudiar, en espacios recreativos como el teatro o el cine, no lo tenés que utilizar mientras permanezcas allí. Ahora, si vas a estar en el transporte público, sí. No sabemos en rigor por qué esa diferenciación. Estamos tratando de comunicarnos con él para ver qué análisis hacen de por qué esta diferenciación, pero esto es la novedad de la tarde. Lo que plantea el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en sus argumentos es que el 95% de la población bonaerense ya está vacunada contra el COVID. No está habiendo aforo de ningún tipo en los colegios y esto no está haciendo crecer los picos de contagios. Está también en marcha el proceso de vacunación por la gripe, el neumococo y las otras enfermedades estacionales que suelen tener procesos de vacunación para estas épocas del año. Así que en función de eso, informa esto hoy el 10 semanas de descenso de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires, porque ahora se va a abrir la polémica del uso de barbijos en las escuelas. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires se permitió que a partir de los primeros años de la escuela, primero, segundo, tercer año, tercer grado en realidad, no usen barbijos y la provincia continuaba con esta medida del tapabocas en las ¿cómo escuelas. estamos en otras provincias? Mendoza, Córdoba, el interior del país, en algunas incluso también en Mendoza se levantó el uso de barbijo en las escuelas. Neuquén también, ¿no? Neuquén también organizado. ¿Y cómo estamos en el mundo, Dari? ¿Estamos en línea con el mundo? Hoy mismo el gobierno español anunció que a partir del 19 de abril exactamente lo mismo. Es decir, tapaboca deja de ser obligatorio en lugares cerrados, salvo transporte público y, aclara, más allá del transporte público, que es lo que dice también Kreplak, en lugares sanitarios, digamos, en hospitales, centros de salud, también continuará siendo obligatorio. Ahora, el resto de Europa, la gran mayoría, sobre todo el norte de Europa, Reino Unido, ni hablar los países nórdicos, dejaron ya hace meses el barbijo obligatorio en lugares cerrados. Un apunte sobre el transporte público, un apunte sobre el transporte público. A ver, se junta mucha gente, se usa la ventilación cruzada, pero son los lugares donde más amontonamiento de personas, sobre todo foco de en los contagio. horarios picos hay, y se supone que es el mayor pico de Luis Cámara, foco de contagio. Luis Cámara, uno de los médicos que integra el comité de expertos que asesora al gobierno nacional, dijo el domingo en este canal, el programa Vivo el Domingo, que si la línea de casos sigue con este nivel de descenso, él cree que después del invierno ya se puede erradicar definitivamente el uso del barbijo en cualquier circunstancia. Se terminó la pandemia, básicamente. Hace rato que se terminó la pandemia, sí, claro. y entonces las medidas tienen más que ver con administrar a este virus
que igual va mutando, tiene nuevas variantes, administrarlo como una enfermedad complicada, de vías respiratorias, infectocontagiosa, pero similar a los de la neumonía, digamos, con cuidados Neumonía, gripe. Una menos gripe más. exacto, menos, digamos, más flojo, digamos, del control, sobre todo también. Totalmente. De todas maneras, digo, Vos yo calculá ya lo que- veías. Vos calculá que menores de 60 años con problemas preexistentes respiratorios y otros, y mayores de 65 años se recomienda fuertemente que se vacunen contra la gripe. Y ahora Sí, encima sí, sí. volvió a aparecer la gripe A y es un momento de alta circulación del La neumococo neumonía donde común. también hay campaña. Sí, los grupos de riesgo que campaña ya de tienen vacunación. 4 vacunas, ¿no? Los grupos de riesgo y los mayores que tienen 4 vacunas. Bueno, novedades entonces, empezamos a barajar y dar de nuevo y volvemos un poquito a la vieja normalidad, La porque tuvimos tantas pospandemia. nuevas normalidades. Bueno, y hablando de pospandemia, también sigue girando la rueda de las noticias judiciales de la mano del señor Martín Angulo. Les traje 2 fotos de 2 personas muy importantes de la política argentina. Una lo sigue siendo, una lo es, la otra no tanto, perdió un poco de lugar, pero que fue muy importante en su momento. Y les traje 2 fotos con una pregunta. Ahí los tenés. Parrilli. Oscar Parrilli Ujú. y César Milán. Milani. ¿Qué tienen en común? Kirchner. Los dos. Sí. Fueron funcionarios de Cristina. Fueron funcionarios de Cristina Kirchner. Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia, jefe de la AFI en el último tramo del gobierno, y César Milani fue el jefe del ejército de Cristina Kirchner. Inclusive, podemos decir que fue el jefe del ejército más político de los jefes de las Fuerzas Armadas que tuvo el país, porque tuvo un compromiso político muy importante, ¿no? Era una persona que inclusive puso a las Fuerzas Armadas, lo dijo públicamente, en trabajos sociales, trabajo con madres de Plaza de Mayo. Pero hoy tienen algo en común, porque Milani ya dejó de ser jefe del ejército, no está vinculado a la política. Y lo que tienen en común Parrilli y Milani es que los dos, dentro de muy poquito tiempo, se van a sentar en un mismo lugar que nadie quiere sentarse. Nadie Ay, ay, quiere ay, ay, ay. sentarse. A ver. Casi te diría que hasta en la misma silla. Y es lo que comúnmente decimos el banquillo de los acusados. Mm. Porque en los próximos meses los dos, Oscar Parrilli y César Milani, van a enfrentar juicios orales por presuntos hechos de corrupción. Va a ser el primer juicio que va a enfrentar Oscar Parrilli, hoy uno de los hombres, Rosario lo puede aseverar o no, más cercanos a Cristina Kirchner en términos políticos, es el hombre de El confianza. senador de máxima confianza Ahí de está. Cristina Kirchner, incluso es el que redactó y estuvo detrás de la letra del proyecto que quiere que la deuda la paguen los que fugaron plata. Y fue hoy en la presentación la voz cantante del bloque oficialista de ese proyecto, ¿no? El 13 de junio, Oscar Parrilli se va a tener que presentar en un juicio en el que va a ser acusado junto con otras personas de haber puesto 800.000 pesos de la Secretaría General de la Presidencia para imprimir un libro que en rigor nunca se imprimió. Ustedes no sé si recuerdan que durante el gobierno de Cristina se había creado la unidad para los festejos del Bicentenario Sí. de los Sí, 200 totalmente. años, que hubo muchas actividades a lo largo de varios años. Uno de los objetivos de las propuestas que hacía esta unidad era la impresión de un libro que se iba a llamar La década ganada y que iba a contar los logros de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en el marco de los festejos del Bicentenario. Bueno, esa unidad ejecutora que dependía de Parrilli adelantó 800.000 pesos para que se imprime ese libro. Bueno, ese libro nunca se imprimió. Y Parrilli, junto con quien Pero entonces... se pagó. Se pagó. Ah. Se compró el papel, se alquiló un depósito para almacenar y guardar el papel para ese libro. Bueno, como nunca se utilizó el libro, hubo una causa judicial que ahora llega a juicio oral y por eso estamos contando que el 13 de junio Parrilli va a empezar a ser juzgado por presunta administración fraudulenta porque el Estado utilizó fondos que en rigor nunca tuvieron su fin. Junto con Parrilli también va a ser juzgada Katia Daura, la entonces titular de la Casa de la Moneda, porque la Casa de la Moneda Acción. iba a ser
el trabajo de la impresión Iba a de... funcionar como imprenta. ¿Y Exactamente. Milani? 7 de julio, César Milani, un mes después... Ah, no tiene nada que ver con el libro. Pues yo dije, me No. perdí. ¿Dónde está Milani en Lo este que libro no. de Parrilli? No, en realidad es que no va a haber vacaciones de invierno para estos Para dos estos muchachos. dos, claro. Ese es el punto. Lo que tienen en común es que van a empezar a ser juzgados dentro de muy poquito tiempo. Milani va a empezar a ser juzgado por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque en su momento Milani se compró una casa en el barrio de La Horqueta, en San Isidro, y la justicia entiende que para el momento que Milani se compró la vivienda no tenía los fondos suficientes, según su blanco, para poder comprar esa vivienda. Milani en su momento dio una explicación que dijo, hay un amigo, también militar, que también va a ser juzgado, que me prestó $200.000 para poder comprar esa casa. ¿Y no lo declaró ese préstamo? Inclusive- ante la FIP? Viste bueno. que tenés un... Milani Milani tenés dijo- un cuadradito en el Excel Milani- eterno que los contadores y algunos nos ponemos a llenar cuando declarás bienes personales, ¿no? Ganancias. Ahí tenés el cuadradito de si alguien te prestó dinero. Bueno. No lo puso eso. Presentó un Comió. papel en la justicia y dijo, yo puedo justificar, acá está el mutuo que yo Sí, firmé con... pero eso en el fisco lo tenés que presentar primero. ¿no? Bueno. Esa parte se la comió, pues si no, no estaría en el proceso judicial. Hay otra parte anterior. En la justicia le dijeron, esto no tiene fecha. Y su amigo, que dice que tiene $200.000, no los tiene declarados, ni tampoco sus ingresos le dan para tener $200.000. Por lo tanto, su amigo también va a ser juzgado como partícipe necesario de un presunto enriquecimiento ilícito en el rol que conocemos como testaferro. Tener amigos así el día del amigo, te digo la verdad. Te voy a que hacer, estar te voy a hacer sola, una ¿eh? apuesta, Angulo. Sí. Le va a ir peor a Milani que a Parrilli. Bueno, lo de. Bueno, puede ser. El delito de enriquecimiento ilícito, para los que llegan a esa instancia de juicio, es complicada. De hecho, Ricardo Jaime, la semana pasada, fue condenado, el exsecretario de Transporte, por enriquecimiento ilícito. Después, cuando entras a las cuestiones de administración fraudulenta, en perjuicio de la administración pública, ahí se puede embarullar un poquitito más por la ley, la legislación, si realmente fue una administración fraudulenta, si realmente se malgastó el dinero y demás. Te lo tomo. Está el papel, nos ahorramos la expresión. Dentro de algunos Claro. meses, cuando estos juicios terminen, en principio no, por la cantidad de testigos, no van a ser juicios muy extensos, vamos a conocer y vamos a pasar este video con el pronóstico de Eddie. Un datito más. Dale. En los dos juicios los hace el Tribunal Oral Federal 7. Es el tribunal a que les tocó estos dos juicios. Es el tribunal Por eso era el mismo banquillo, la misma silla, pero en días distintos. en días distintos. Yo me los imaginé sentados juntos. Yo también. Toda una cantidad de cosas Sí, muy... cosas bizarras pensé. Sí, Sí, igual un poco raras. inclusive, en principio, por la pandemia, los juicios van a ser por videoconferencia. Así que por ahí cada uno está en la silla de su casa. Pero pará, no si tiene se que- terminó la pandemia, avisale pero que ya en no se todos- usa el sí, barbijo. pero no en todos lados. Pará, dice ámbito Para la laboral, justicia lo Rosario, determinó. agarrame la letra, No vuelven, la no letra vuelven a los chica. despachos los jueces, no. Claro. Por el momento. Angulo, ¿por qué no vuelvan? No, Hace algo. por el momento. ¿Pero A por ver, qué? ¿Que son una casta especial de salud ahora también? hay dos cuestiones. Hay muchos que Hasta están. que no resuelvan eso vas a estar con barbijo en el programa, todos los programas. ¿Vos sabés la paz que tienen muchos jueces de que los pasillos de los tribunales no tienen gente? Me imagino. La Y paz. periodistas tampoco. ¿O sí? Bueno, además, periodistas, abogados, gente que lleva y que trae otros recados, Sí, mensajes, bueno, a y ver, todo eso que no todos se los están ve. poniendo a trabajar y todo eso. presencial, Bueno, demos el ejemplo. hay una cuestión que a mí me parece sí positivo, que la pandemia obligó a la justicia a adaptarse a cuestiones tecnológicas que antes no había y que en muchos casos, la verdad que agilizó. Eso puede ser muy positivo. Sí, Muy claro. positivo. Te pongo un ejemplo muy cortito que pasa. En tribunales hay audiencias que son audiencias en donde vos tenés que ir, dejar tus datos personales porque tenés una causa e irte. Si vos vivís no sé, Es ridículo. pongamos de ejemplo Palacio de Tribunales, si vos vivís en Florencio Varela, tenés que ir 2 horas de viaje. Son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Más el tiempo que esperás hoy con una. No, Martín, incluso una el videollamada traslado de lo presos para solucionás. declarar, es el traslado de presos, que también. cuánto personal tiene Un montón. que involucrar, personal policial del servicio penitenciario, que lo pueden hacer directamente en teleconferencia desde la cárcel. Sí, un montón. En muchas cuestiones la verdad que la tecnología ayudó. Inclusive también en los juicios. Hoy evitás un montón de traslados
de detenidos, inclusive de abogados, de testigos que por ahí pueden vivir lejos. Y además hay una cosa... Bueno, puede haber un barajar y dar de nuevo y como muchas empresas que adaptaron el home office como parte Totalmente. de la estructura de la vida, más allá del COVID se haga, pero que tampoco sirva de excusa esto como para también prolongar, que no tengo wifi, que no sé qué, y no sé cuánto, Bueno, porque también que eso se sea un escuchó. avance, depende de verdad. que sea administrado con razonabilidad. Exacto. Ahora, lo concreto es que nosotros entramos a la pandemia con los espacios físicos Sí. donde archivar expedientes colapsados en la De justicia papel. de todos los niveles, Archivos de cuando hoy papel. tenés la posibilidad de contratar una buena nube y llenarlo de papel virtual. Con la pandemia lo que pasó es que todas las causas que ingresaron se digitalizaron. Hoy causa que ingresa nueva a la justicia es una causa que está digitalizada, ya no tenés más papel. El expediente digital que era una utopía hace 2 años. Podrás tener papel si haces un allanamiento y tenés que secuestrar carpetas, documentación, pero lo que tiene que ver la causa en sí, eso está absolutamente todo digitalizado. Y lo que tiene que ver con los juicios orales, muchos abogados, jueces, fiscales te dicen que sí se requiere el volver a la presencialidad, porque la dinámica que tiene el juicio oral, el verse las caras, el poder interrumpir un testigo, preguntar, el debate cara a cara, el Zoom, la videoconferencia, no es exactamente lo mismo. Sirvió para la pandemia, sirvió para un momento de emergencia en donde la otra realidad es que las salas de muchas salas de juicio en tribunales son muy chicas. Tenés salas en donde no tenés ventilación, por ejemplo. La sala más grande de los tribunales de Comodoro Pi es una sala que está en un subsuelo, no tiene ventilación. Una locura. Entonces, para el momento de la pandemia no tenías las mejores condiciones y por eso sirvió la videoconferencia. Tal vez vayamos a un sistema un poco más mixto. Hay muchos juicios que por ahí hay poca gente y se hacen presenciales, o tenés, por ejemplo, a los jueces y a los testigos en la sala de audiencia y al resto de las partes por videoconferencia. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en el juicio a Cristina Kirchner por la obra pública. Así que también hay todo un debate vinculado a eso. Un sistema mixto donde vos puedas combinar las dos cuestiones. Como en la tecnología misma, con las presencialidad, empresas o sea, hicieron si eso es ya. con criterio y Seguro. aprovechando lo mejor de cada una de las posibilidades, es la mejor manera, porque aparte se ahorra un montón de plata. Para agilizar y ahorrar dinero y también propiciar que también se acelere todo, ¿no? Y bueno, me imagino que también debe haber todo un tema con el cuidado de la documentación, porque digo, que nadie te lo hackee y demás. Y un punto para seguir desarrollando, seguro vamos a tener novedades sobre este tema, sobre otras novedades hay, pero no en este lugar en Argentina, sino nos vamos hacia el mundo con Dari Misra. Nos vamos hacia el mundo, pero es algo que atañe a la Argentina ¿Ah, sí? y que puede volver a poner al gobierno de Alberto Fernández ante la disyuntiva de qué hacer frente a Rusia, qué posición tomar, porque Estados Unidos acaba de plantear hace un instante nada más la idea de que Rusia no solo debe ser expulsada, como contábamos al principio del programa, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino que también debe ser expulsada del G20, ¿no? El club de los 20 países más desarrollados del mundo, del cual Argentina es parte. Y esto es muy importante. Y que es un club un poquito más influyente que la Comisión de Derechos Humanos. Pero mucho más influyente, por supuesto, porque es un club que es justamente muy selecto, que tiene capacidad de incidencia sobre varias cuestiones de la agenda mundial. Y lo que acaba de decir, lo planteó Biden, pero lo dijo sobre todo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Hay una cumbre en Bali entre el 15 y el 16 de noviembre. Y dijo, si Rusia no es expulsada y Rusia participa, nosotros, Estados Unidos, no vamos a participar. Claro, para expulsar a un miembro, todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, digo, si hubiera una votación, ¿qué posición tomaría la Argentina? ¿Tomaría la misma posición que tomó ante el Consejo de Derechos Humanos? Que, como contábamos antes, fue acompañar también la iniciativa de Estados Unidos, que es justamente echar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Esto se va a votar mañana en Nueva York ante la Asamblea General. Bueno, ahora se sumaría el G20, sería todavía más pesado. Probablemente ya ahí Rusia contaría de mínima con el aval, uno imagina, de China, por ejemplo, que es uno de los países del G20, o de la India, que vienen en general poniéndose en una posición más cercana a Rusia que Y el le resto de hacen la comunidad contrapeso a internacional. Estados Unidos y en algunos casos a la OTAN. Exactamente. Argentina, ¿qué haría? Bueno, sería seguramente un dolor de cabeza de mínima para la Cancillería y para Alberto Fernández. Y hablando, geopolítica y la hablando de guerra. hablando de cabeza, Eddie, digo, Ajá. hablando de cabeza,
Ya está con nosotros uno de los científicos que más ha estudiado la Llegó el cabeza, doctor. la cabeza de los argentinos, porque como pacientes, pero también como sociedad. Ya está con nosotros Facundo Manes, que también hizo su incursión en la política, así que vamos a ver cuál es su análisis de la cabeza de los políticos y de su propia cabeza, ¿eh? Yo quiero que le voy a preguntar sobre su propia cabeza. Sí. Ya viene Facundo con nosotros en instantes nada más, porque tenemos una breve pausa. Ya volvemos. Ahí venimos. Para que sepa, yo no sé, Marce, si vamos a presentar al diputado nacional o a mi neurólogo, ¿no? Porque hicimos famoso una vez las pepas de Manes, que me salvaron la vida. En la pelea contra los osos de la ansiedad. Facundo Manes me describió la ansiedad como nadie, la entendí el trastorno de ansiedad, aunque siempre creemos que hay un oso atacándonos y estamos preparados para defendernos del oso, pero lo que nos ataca no es siempre un oso. La mayoría de las veces somos nosotros mismos que tenemos la fantasía. Déjame contarle a la gente, a la audiencia, porque es un tema importante, porque es la principal causa de psicopatología hoy. El miedo es natural. Si entra alguien con un arma acá, todos vamos a tener cambios corporales, redistribución de la sangre a los músculos, dilatación de la pupila, taquicardia, para o defendernos o huir. Pero la amenaza es real, está la persona con el arma. Ahora, si imaginamos que está entrando una persona con un arma, vamos a tener los mismos cambios. Pero no está la amenaza, es una ilusión, eso es ansiedad. Ansiedad es miedo anticipatorio, es la principal causa, cuando esto afecta la vida diaria, de consulta hoy. Cuando se mueve la rama, no es necesariamente el oso, se movió la rama. Claro. ¿Entendés? No Bueno, es que pero viene el digo, oso a comer. Yo lo aplico a la sociedad argentina y decís, bueno, llegás a un 5,5, 5,8% de inflación, ¿cómo se agita esa rama y cómo no pensar en la hiperinflación? Entonces, lo que pasa muchas veces con algunos estímulos de nuestra economía o de nuestra política, a mucha gente la hace volver a lugares de temor porque realmente la pasó muy mal. Te lo ato con tus dos especialidades, la cabeza del argentino. Hoy estamos con un éxtasis de cortisol, estamos intoxicados. Mira, estamos en una crisis claramente social, de rumbo, y yo creo que a diferencia del 2001, donde hubo ira, hoy la pandemia nos quebró por dentro. Yo creo que tenemos, como dice un periodista conocido, el alma rota. Yo creo que la pandemia fue una crisis multidimensional que no usamos tanto barbijos, nos vacunamos en general, pero el impacto de una crisis económica, social, de salud, la mayor del siglo, anímica, educativa, geopolítica, con lo que estamos viendo en Rusia y demás, va a durar un largo tiempo y nos quebró. Estamos todos como gastados un poco. Y algunos perdieron familia, otros perdieron trabajo, otros perdieron cosas materiales, otros perdieron... Pero todos en realidad tuvimos una pérdida de experiencias. Y yo creo que hoy estamos en una sociedad que venía decayendo en los niveles sociales, educativos, económicos. Una pandemia, y además con un mal manejo de la pandemia en muchos temas, nos quebró. Y yo creo que hay un gran dolor. Si vos me decís, ¿cuál es la emoción? Argentina hoy es frustración, resignación. Y el gran desafío es convertir eso en esperanza. Porque la verdad que después de las pandemias, y más en el mundo que viene, que se va a requerir muchas cosas que hacemos en Argentina, si nos ponemos de acuerdo en una visión de país, Argentina puede tener una gran posibilidad. Pero hay que convertir la resignación en esperanza. La gente no cree. Vos ves que los jóvenes no creen en la política, no creen en las instituciones. Ahora, Facundo, que tengamos el hilo de conductor de un mismo problema. O sea, vos decís, aparte recorres el país, hablas con la gente, hablas con gente de distintos sectores, tenés una vida profesional, estás en la política, vas por los barrios, vas por más clase media, lo que sea. Tener ese hilo conductor, tenemos el mismo problema. ¿Ayuda a que veamos la misma solución o nos espanta entre nosotros para no identificarnos con el problema y taparlo? Bueno, en los argentinos, muy bien, yo coincido, tenemos un dolor común. Acá todo la pasamos mal. Obviamente que la pasa peor el que no puede llegar a fin de mes, el que no puede comer, el que no puede alimentar a su hijo. Pero estamos, aún los privilegiados que podemos dejar de pensar qué van a comer nuestros hijos esta noche, estamos mal, porque vemos un país sin rumbo. Hay un dolor común, nos falta un sueño común. El último gran sueño común fue la democracia en los 80, que nos involucró a todos. Hoy
yo creo que después de la pandemia va a haber una gran posibilidad de reconstruir un sueño colectivo hacia la modernidad, hacia el progreso. ¿Por qué? En los 80 la sociedad ya estaba cansada de los militares. Y Galtieri en el 81 dijo algo, no sé si recuerdan, las urnas también guardadas, en el 81. En el 82 fue las Malvinas, que salió mal, que fue una tragedia, fue un golpe a la autoestima nacional, y en el 83 vino la democracia. Sin Malvinas, quizás, lamentablemente Galtieri hubiese tenido razón, que las urnas estaban guardadas. Acá venía una decadencia social, económica, educativa, que como dije, traspasa un gobierno. Venimos decayendo en todas las variables desde hace décadas, sin un proyecto de país. Y la sociedad ya estaba cansada de esta dirigencia, de la corrupción sistémica, de la falta de prosperidad. La pandemia para mí es un efecto acelerador de eso, que nos va a dar la posibilidad de pensar un futuro colectivo, pero también nos da la posibilidad de salir peores. Si uno analiza, y con esto termino, pero es importante la historia, porque nada es nuevo. Hoy vemos la guerra en Rusia, después de las pandemias suceden estas cosas. Si uno ve la historia de la humanidad, de las pandemias podemos salir mejores. Por ejemplo, en la peste negra, 1347-1353, surge el Renacimiento, surge algo positivo. Después, la peste negra mató a 1/3 de la población de ese momento. Y después surge el Renacimiento, que como ustedes saben fue un movimiento buscando el poder interno, algo bueno. No solo en Florencia, sino en muchas partes de Europa. Ahora, en la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos, comunidades erradicadas, se salió mal. Esta pandemia nos cambió, a nosotros y como sociedad. Si construimos un sueño colectivo, que yo creo que es la modernidad, el progreso equivalente al de la democracia, Argentina tiene un potencial enorme. Si no logramos eso, con líderes que unan, no que dividan, Argentina puede llegar a 60-70% de pobres. Depende de nosotros. ¿Qué opinión tenés del surgimiento de figuras en la política como Javier Milei, que justamente en realidad están en contra de la política denominada casta política, como la entendemos hoy, de los que hoy conocemos como funcionarios y también de las anteriores gestiones, que cada vez tiene más adeptos, más seguidores, y que penetró bien fuerte, sobre todo en el sector de jóvenes? ¿Por qué pensás que se dio? Te lo pregunto hasta desde el punto de vista del cerebro. Porque captó y capta la frustración que hay, el enojo que hay. Nosotros, la democracia, que nos costó conseguir, lamentablemente, 40 años de democracia no pudieron darnos calidad educativa importante a nivel global, no pudo darnos progreso, desarrollo, prosperidad, futuro, entrar en los desafíos del siglo XXI. Hay países que ya están pensando en un plan para 30 años y son desarrollados y nosotros no podemos pensar 2 semanas para adelante. Entonces hay un gran enojo de la sociedad, hay una gran frustración y se captura con el voto antipolítica. Mi visión, yo vengo de afuera de la política, no me considero un político, me considero un servidor público, alguien que se involucró. Yo creo que todos tenemos que involucrarnos en un país que involuciona más una pandemia, más mal manejo de una pandemia. Ahora, yo creo en la política como la mayor herramienta de transformación social. ¿Que hay malos políticos? Sí. ¿Que hay corruptos? Sí. Pero yo creo en el periodismo. ¿Hay malos periodistas? Sí, pero hay buenos periodistas que investigan el poder a costa de sus salarios o de sus puestos laborales. Creo en la medicina. ¿Hay malos médicos? Sí, pero la medicina es buena. Y la política es la mayor herramienta de transformación social. Así que yo di el paso involucrándome en la política, tratando de aportar un granito de arena, refrescando la política. Para mí el camino no es la antipolítica, es renovar la política. Ahora, los dos vienen de afuera de la política, sí, desde sus profesiones. El de la economía, vos de la ciencia, de la medicina. Vos decís, él representa el fastidio, la frustración, la bronca, cosa que vos no representás, porque vos bajás un cambio, o sea, vos representás, digamos, o querés representar la reflexión. ¿Hay espacio para la reflexión en la Argentina de la grieta, en la Argentina del todos contra todos? A esto iba yo cuando decía, tenemos el mismo problema común, pero ¿estamos dispuestos a enfrentarlo y resolverlo juntos o queremos negarlo y escaparnos? Te lo explico primero como científico y después como un análisis más político. Los seres humanos, nos guste o no, todos somos tribales, porque en la evolución, en miles de años, nosotros necesitamos sobrevivir. Y para sobrevivir
el grupo nos venía, la tribu nos viene bien porque nos da más protección ante amenazas y más posibilidad de alimentarnos. Entonces somos todos tribales. Entonces nosotros en la vida vamos con un razonamiento motivado, que es nuestras creencias, nuestra identidad. Todo lo que contradice eso nos produce malestar. Entonces nosotros a veces desechamos la verdad porque nos produce malestar y nosotros preferimos estar en las tribus. Eso es en todo el mundo. Somos tribales en Argentina, hay grieta en la Argentina, hay grieta en Estados Unidos, hay una grieta enorme en Estados Unidos entre Trump, anti-Trump. Hay personas que piensan, analistas políticos, que puede estar en peligro la democracia americana en unos años. Hay grieta en España con los catalanes y los españoles. Hay grieta, hubo grieta hasta hace poco en Inglaterra con el Brexit. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque la grieta va a haber siempre, porque somos tribales. Es que los países que han logrado desarrollar, generar prosperidad, se han puesto de acuerdo en una visión de país. Acá, al no tener una visión de país, ¿qué queremos ser? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a producir riqueza para 45 millones o 50? La grieta es terrible. O sea, la grieta no vamos a superarla. Y otra cosa que no hay es medio. Si ustedes dos son primos y uno está de un lado de la grieta y otro está del otro lado de la grieta y se juntan un domingo en un asado familiar, no hay medio. La única manera de salir es por arriba, como fue la democracia. Es decir, bueno, ok, vos no cambiás, estás de un lado de la grieta, vos del otro no cambiás. ¿Qué nos puede unir? Y bueno, yo creo que... Hagamos un asado. La prosperidad, el futuro, la Argentina... No el poder, digamos, porque muchos parece que se unen por el poder. Y te digo, vos hablas de grieta y está bien que haya diferencias, pero tan radicales en un mismo espacio político. Puede pasar que un Gerardo Morales, que es un referente de Juntos por el Cambio, diga rechazamos la época del menemismo, no queremos que eso regrese, y un Macri, que es líder también de ese mismo frente, fue el expresidente de Juntos por el Cambio, diga vamos a reivindicar en unos años, vamos a estar hablando muy bien de la gestión de Menem. Tanta diferencia, casi que es confuso. No es confuso si vos ves el origen de la coalición de Cambiemos, que fue ganarle al kirchnerismo. Yo creo que ahora debe haber una nueva coalición basada en acuerdos programáticos de país, porque no podemos unirnos para ganar a alguien. Nosotros tenemos que unirnos, grandes sectores de la sociedad argentina, en base a un acuerdo programático, que hay que explicárselo a la sociedad, como Alfonsín en su momento explicó la democracia. Porque si ganaba Luder, si ganaba el peronismo en el 83, había autoamnistía. Vino un líder que une, no que dividió, valiente, y dijo, no, vamos a reconstruir la democracia. Y gran parte de la sociedad argentina, no solo radicales, peronistas, conservadores, socialistas, pobres, ricos, se encaminaron a la reconstrucción democrática. Entonces, hasta que se puso en juego el poder, Facundo. ¿Cómo? Hasta que se puso el juego el poder. Estoy de acuerdo, pero muchos líderes lideran aprovechando la grieta. Necesitamos líderes que nos unan, no que nos dividan, líderes que lo lideren con esperanza, no con miedo. Ahora, yo coincido con lo que planteaste, es que no se puede hacer una alianza solamente para ganar una elección. Hay que hacer una alianza, una coalición, una gran coalición basada en ideas. ¿Qué país queremos? ¿Qué Argentina queremos? Y yo estoy trabajando, y estamos mucho trabajando en esto, en un acuerdo programático, que hay que explicárselo a la sociedad, y si la sociedad apoya el ingreso de Argentina a la modernidad, no lo para nadie, porque hay un status quo que dice él que no quiere que nadie cambie. La única manera que el status quo que no quiere que nada cambie afloje es que la sociedad realmente quiere ir a la modernidad. Porque recordemos que Rico, un año y pico después de asumir Alfonsín, se levantó con los cara pintadas. Y los que salieron a defender la democracia fue la sociedad. Si la sociedad argentina logra decir basta y vamos para la modernidad, para el progreso, para generar riqueza, no hay ningún status quo que la pueda frenar. ¿Ese basta tiene que ser con turbulencia en la calle? No, ¿Cómo es tenemos ese basta? muy buen punto, porque estamos en un momento donde yo veo que el problema en el oficialismo es que ya hay divisiones internas en los sindicatos, en los sectores de movimientos sociales, y hay que tener mucho cuidado porque son momentos de líderes que traten de calmar las aguas, no de echar más leña al fuego. Me parece que cuanto peor, mejor no es bueno para los argentinos. Hay mucho dolor. No podemos, por una ambición o especulación o oportunismo personal, fomentar la crisis, porque esto puede traer aún más dolor a una sociedad que ya viene con muchos años de dolor. Te hago una pregunta y me la contestás después de un tape que vamos a poner. Vos me hablas de un acuerdo, nos hablás es el tiempo de un acuerdo,
y hay tantos que trabajan para el desacuerdo que yo me imagino una coalición que no existe en lo que vos estás planteando. Es casi como lo que dice Larreta, digamos. Acá necesitamos una coalición del 70% que nos permita gobernar en determinado tiempo. Pero después decir, pero se están peleando entre ustedes, ese 70% no se consolida nunca. Hay llamados al diálogo. Uno de ellos lo hizo el presidente de la CAM del cuerpo que vos integrás ahora, que es la Cámara de Diputados, es Sergio Massa, que está planteando algunas cosas, vemos el tape y nos metemos en esa conversación. Hay como una vocación de querer limar y desgastar la figura presidencial y al gobierno, básicamente porque están mirando el 23. Claro, ya están mirando el 23. Sí, yo creo igual que es un error, porque este no es un año electoral y la sociedad argentina espera que nos pongamos de acuerdo en algunos temas y resolvamos problemas. ¿Vamos a otro tipo de coalición o con las que está se puede generar algún tipo de encuentro? ¿Qué es lo que va a plantear Massa? Va a empezar a convocar a todos los presidentes de bloque para hagamos una agenda de futuro. Eso es lo que él propone. Sí, pero primero que el problema, que yo estoy de acuerdo con tener una visión de país, una estrategia a largo plazo, y es lo que venimos hablando hace tiempo. El problema es que desde el problema del gobierno actual es que nace con una anomalía de origen. Una vicepresidenta elige por las redes sociales al presidente que tiene menos poder que la persona que lo puso en el cargo. Entonces, ¿cómo se debe convocar, pero con un oficialismo unido? El mayor problema que hoy tiene el oficialismo para convocar es que no hay unidad interna. Y además, acá hubo muchos llamados a pactos que en realidad era el gobierno con sectores del sindicalismo, de los empresarios, pero nunca con la oposición. Por ejemplo, ¿te acordás la mesa del hambre? Claro. O el Consejo el arranque del gobierno. o el Consejo Económico Social. Deben estar involucrados todos los partidos políticos. Y además, vos mencionaste que algunos dirigentes piensan que hay que gobernar con un 70 y 80%, pero de la sociedad, no de los dirigentes. Yo creo que, como pasó con la democracia, los cambios sociales vienen de abajo para arriba. No puede ser un acuerdo de cúpula, porque el acuerdo de cúpula muchas veces no tiene representación. Yo creo que si la sociedad argentina, como está pasando, creo que la pandemia va a acelerar esto. Ahora, vos lo señalaste, tenés en el oficialismo el factor Cristina, digamos, como figura más mencionada como disociante. Y del lado tuyo tenés el factor Macri, que también cada vez que sale fractura y tiene que generar respuestas, y todo lo que se llaman los halcones, digamos, de la coalición. Bueno, o sea, ¿cómo generar algo que sume cuando esas cosas polarizan? Bueno, yo creo que es lo que hicimos el año pasado. Yo me involucré en la política justamente porque yo no estuve de acuerdo en muchos temas de Cambiemos. Y yo creo que desde los extremos no se puede convocar a esta nueva mayoría, nuevo pacto social. Hay que convocar desde el centro o desde arriba. Y yo creo que el radicalismo tiene un rol importante porque no gobernó del 2015 al 19. Se está renovando, hay figuras nuevas. Los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir. Si se adaptan, si cambian a los tiempos, pueden revivir. Es lo que está pasando con el radicalismo ahora. Y yo le veo un rol central al radicalismo el año que viene para liderar la oposición, darle otra semblanza a la oposición, que no sea tan extrema, que sea más por arriba de la grieta, con un plan estratégico del país. Yo veo al radicalismo nuevamente, como en los 80, con un rol histórico. En su momento fue reconstruir la democracia. Hoy es encarar la modernidad, el progreso. ¿Podrían separarse, digamos, escindir de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, y volver a ser el radicalismo? Yo creo que el radicalismo debe ser, porque hoy no alcanza con el radicalismo. El radicalismo tiene que ser un punto de partida, convocar a personas como yo que vienen de la sociedad civil, convocar a peronistas, convocar a gente más del liberalismo, gente de socialismo, porque acá estamos casi en una etapa preideológica. Acá en la Argentina estamos yendo para atrás, somos uno de los pocos países en el mundo que sin guerra involuciona. Lamentablemente Ucrania ha tenido problemas, pero tiene una guerra. Siria involucionó en muchos aspectos, pero tuvo una guerra. Un país que involucione en todas las variables económicas, sociales, educativas, sin guerra, es difícil encontrar. Tenés a Venezuela, algunos más, pero es poco. Entonces, me parece que lo que tiene que pasar en Argentina es decir, vamos a definir qué queremos ser. De Gaulle en un momento dijo, ¿cuál es la idea de Francia?
Y a veces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la idea de Argentina? ¿Por qué otras sociedades, países hermanos como Uruguay o Chile o Brasil, quizás ya tienen resuelto eso y Argentina no? Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que en síntesis, es un libro enorme, resume lo que yo pienso para tu respuesta. Son las instituciones. Vos fijate la diferencia entre República Dominicana y Haití. Una misma isla, la misma geografía. De un lado hay mejores instituciones, no perfectas, pero dominicanas. Del otro lado no hay instituciones. En la Argentina, la justicia... ¿Qué Argentina sueño yo? Como muchos. Una Argentina que entienda que no es un país en vías de desarrollo, que somos un país en vías de desarrollo, tenemos que cambiar eso. Un país que entienda que no tenemos tantos recursos naturales per cápita como pensamos, somos 40 y pico per cápita. Y aunque fuéramos primero en recursos naturales, hoy el conocimiento, el valor agregado, el potencial de la gente vale más. Exportar más valor agregado en el campo. El campo lo hizo, el campo invirtió en las últimas décadas genética, tecnología, organización, y el campo hoy exporta mucho más de lo que hubiese exportado si no hubiese hecho la revolución del conocimiento. Y puede crecer mucho más el campo en bioeconomía, biotecnología, pero si no tiene un freno del Estado, de la sociedad, del gobierno, perdón. Los mismos son los servicios, la industria, más valor agregado. Para eso necesitamos insertarnos inteligentemente al mundo, una geopolítica adecuada. Instituciones fuertes, independientes del poder político. Acá nos habituamos a que el poder político maneje el poder judicial o influya en el poder judicial. Un pueblo educado, un pueblo con salud. Hoy nos dimos cuenta que la salud no es solo la lucha contra las enfermedades, es motor del desarrollo económico. No tuvimos salud, se paró la economía. Un pueblo bien nutrido, una gran conexión entre el conocimiento que produce la ciencia y tecnología con más inversión y el sector productivo. Si hacemos eso... ¿Pero cuántos años se va a tardar en ver resultados? Acá sale la Marcela ansiosa que necesita la pepa que le diste. La pepa de la ansiedad. A mi compañero. ¿Cuántos años hace falta para que se llegue a ese lugar? Bueno, si no hacemos esto es como el paciente que viene al consultorio. Es obeso, hipertenso, diabético, fuma, chupa, es sedentario. Y me dice, Facundo, yo quiero mejorarme mañana. Bueno, anda a otro médico. Es un chanta, porque ningún médico te va a solucionar. Necesitamos tiempo. Ahora, la sensación de estar en el camino correcto nos va a dar, mientras contenemos a los vulnerables, a los más vulnerables, nos va a dar una sensación la satisfacción de decidir hacerlo. Exacto. Ahora, vos estás viviendo un día a día ahora, que es el de la política, sí. Y vos sos un especialista en estrés. ¿Te estresa la rosca? El barro de la política, porque hemos tenido escenas explícitas de rosca y de barro, y vos estás en un bloque partido, estás en una coalición polémica, para sacarte de la comodidad de hablar de la coalición de frente, ¿no? Hablar un poco de la propia, que a través tuyo también la queremos conocer. ¿Te estresa el barro de la rosca y de la politiquería? No, me estresa el dolor de la gente. La verdad que mañana, por ejemplo, voy a la tarde a San Miguel. Después voy a Olavarría y voy a hablar, y hoy estuve en la capital, y me estresa, ¿sabes qué? Que la sociedad quiere esto que estamos hablando. La sociedad quiere trabajo, quiere educación, quiere seguridad y quiere un rumbo, y quiere que los hijos no se vayan del país. Porque el dolor que está pasando acá es que muchos padres o ya sufren que los hijos se fueron, los chicos también sufren el desarraigo. Yo vivía afuera, no es fácil vivir afuera, vamos a trabajar para que vuelvan los argentinos. Y además, la sensación de miedo que se vayan los chicos. Entonces, me da mucho estrés, o dolor, o como quieras llamarlo, que la sociedad sea más sensata que mucha de la dirigencia. Lo grafico con una escena médica. Imagínate una familia en la guardia de un hospital, el paciente, que es la Argentina, en terapia, la familia esperando en la sala de espera, el paciente en terapia. Y la familia imagina que los médicos están concentrados en el paciente. Y un día se enteran que los médicos en realidad están concentrados en luchar por la cochera más linda, más cómoda, por el guardapolvo más lindo, más de moda, por la oficina más grande. Hay un gran sector de la dirigencia que está concentrada en mantener el poder, en mantener los privilegios, en ellos mismos o en ellas mismas, y en sus intereses.
Eso me estresa, porque digo, pero ¿cómo? Hay mucho potencial. La sociedad argentina está por encima de gran parte de la dirigencia. ¿Te automedicás? No, hago Es gimnasia. una pregunta que siempre quiero hacer. Digo, cuando alguien como vos dice, yo también sufro No, estrés, digo, tiene quien lo medique Hago rapidito. gimnasia, duermo bastante bien y tengo vida social. El disfrutar... digo, porque los políticos se enferman mucho, ¿eh? Sí, libro sobre pero la más salud de enferma los las sociedades con malos políticos. Sin dudas. Gracias, Facundo, por participar en Un Para que placer. sepan, Nos nos quedamos quedamos sin en el programa, tiempo. pero estás invitado a volver porque la verdad que como científico, como político, siempre es un gusto escucharte. Nos tenemos que reencontrar mañana y la encuesta sigue, ¿eh? Mañana vamos a ver el resultado, la tenés en A24 en A ver nuestras si el redes. Papa nos puede ayudar a combatir al demonio del El Mañana- Papa tiene que venir a la Argentina. El Papa tiene que venir a la Argentina. Eso es un título para Eso, terminar. Sin dudas. Ya llega Vivi Canosa, quédense que hay mucho más en A24 con ella. Y mañana nos reencontramos a las 19 horas porque tenemos también mañana más para que sepas. Chau. Sí, señora.